Suscríbete a La Panterita. Monumental AM 1080, donde se genera la información. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol. Y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Los partidos de Sudamericana, Giorgio, porque mañana se enfrentan Guaraní Luqueño y el jueves Olimpia Ameliano. Y queríamos saber qué dice la astrología desde tu punto de vista sobre esas series de equipos paraguayos. Partidos muy difíciles, muy complicados. ¿Por qué? Porque los cuatro equipos son paraguayos, se conocen, pero yo tengo toda la fe del mundo, toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Siempre me la juego, siempre, Arturo, siempre. Recuerda cómo nos la jugamos con Olimpia Flamengo. Sí, me acuerdo. Siempre nos la jugamos. Es más, vamos a jugar con la camiseta blanca. Luqueño ha pedido jugar con la camiseta blanca. ¿Y vos le dijiste a Cáceres que juegue con blanca? Sí, lo que pasa es que estamos en mes de agua, mes de Piscis, mes de la claridad. El blanco está muy fuerte ahora. Esa es la razón en energía que tendría que, si Olimpia juega de blanco y va a jugar Luqueño de blanco, esa es la razón que no va a ser limitada nuestra energía. Luqueño está pasando, es una locura. El otro día les mandé la predicción que di con el Olimpia Luqueño, sí, que veía un partido, un 80% de empate y llegamos al 94%, pero al final vi mejor Olimpia como para ganar y bueno, ¿no? La única que tuvo la concretó. Entonces, Luqueño está pasando algo, no lo puedo creer, de verdad, no puedo creer lo que pasa Luqueño, que en los minutos 90 para arriba, o nos empatan o nos ganan, o nos terminan ganando. Pasan Olimpia y Luqueño. ¿Afirmativo? Afirmativo, sí. Le pidió a Julio Cáceres que los jugadores luqueños ingresen con algo blanco. Sí. Mañana entra de blanco porque vos le pediste a Cáceres. El equipo va de blanco. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Giorgio Armas. Ayer habló en el extra, NPI, fútbol. Después que digan lo que quieran. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Niño. Santiago, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Preguntale al niño, está de predicciones. Sí, predicciones. ¿El niño está en esa? Sí, verdad. ¿Cuál? Ayer estaba siguiendo el programa y decía, ¿Verdad? preguntarle. El otro día pronosticó ni por acercamiento, no. ¿De qué? No sé qué partido, en dónde fue. No creo otra cosa. No, él que iban a ir a penales, que ¿Qué iban a hacer? Espera. ¿Vos crees que los técnicos no tienen cábala? Sí tenemos. Porfa. Y en el fondo, en el contenido, literalmente. Sí. Si vos agarrás una cosa, agarrás otra. ¿Qué tal, hermano? Bien, Ustedes jugadores también. y técnicos hay que hablar. ¡Ay! Y los periodistas creo que también, No sé, cada uno que haga lo que quiera. Yo beso la estrella de David. Cada vez que entro y tengo algo importante, beso la estrella de David, que es lo que más quiero. Es que bueno, pero lo mío ya es una religión. Lo que digo es que los técnicos, jugadores, astrólogos, magos, ¿cuál es el problema? Si no le están... ¿cómo te puedo decir? Es que tenés que ganar fortaleza mental. Claro, y te agarrás como no hay nadie que te pueda dar, te agarrás de cualquier cosita para tener pero Giorgio no es la primera vez que habla, y yo respeto mucho la prensa argentina. Habla más sensacionalista Infobae. Sí, ¿verdad? Infobae. Esa es la realidad. Uh-huh. Pero habla Nule, Sí. habla ante N,
y se lo entrevista. Sí. Yo no sé si arman el quilombo que arman acá. Porque acá el niño vio y sabe, eso en Capital La Bruja. Sí. Él sabe lo de la bruja. Medianoche. A medianoche. Cruza la ruta. Cruza la Sí, bruja. atrás de Y platea. no creo yo que el niño a esta altura de su vida vaya a ser un embustero de su propia vida. Contaron los propios cancheros. Los propios Canchero, cancheros. cruza aquellos la que- bruja. Entonces, llamá por ahí, poné por Gustavito, poné por el WhatsApp ahí, ¿qué número tiene? 0971 10 80 10. Y vos no vayas a hacer una recreación. A mí no me, eso Gustavito me da por la, él cree que puede, me sigue la consola y le puede hacer. Estamos hablando de lo que él vio en Capiatá, Sí. Detrás de las plateas. detrás de la platea. Jugadores que concentraban ahí en Capiatá también. Lo mismo. ¿Eh? Jugadores que concentraban en Capiatá. Yo un día le hice una entrevista que Benjamín Fernández, estando en Canal 9, dijo, tienen 1 minuto y medio, sábado de noche. Cada uno va a presentar un material que no supere 1 minuto y medio. Sí. Cada uno en distintos puntos. Y yo me fui a hacer la entrevista, que no me deje mentir, el caporal se dice, ¿verdad? El defensor del Chaco. Como siempre, el gran gusto de tener la ocasión de conversar contigo, aunque vuelvo a reiterarte, estás jugando demasiado solo y libre. Tranquilo, nada, Benjamín. Saludos, Alicia, a la familia. Y me fui. ¿Así? Nadie inventó nada. Yo le miraba y él me miraba. Ponemos otra vez y ahí me contó cosas breves, porque no teníamos que pasar el minuto y medio, porque había 18 historias que contar. Cada uno tocaba un punto. Esto de Giorgio, muchos dirán que es un disparate, que boludez, otros dirán yo me acuerdo qué. ¿Cuándo que a William? Qué simpático, che. ¿Está tu WhatsApp ahí? Sí. ¿Qué tal, comandante? ¿Qué tal los que le acompañan en la mesa? Yo también creo en la bruja. ¡Qué pucha! Mi suegra. Pero qué simpático, che. Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Puede ser, Arturo, eso es la bruja. Pues yo prendí ayer Canal 9, estaba viendo el Chavo y le vi a la bruja en 71 también. En el interior de un vehículo, al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. ¿Ustedes son o se hacen? ¿Son o se hacen estos oyentes? Sí, yo salí de ahí porque acabo de limpiar el piso. Sin Wi-Fi en tu casa personal te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Hola, Gustavito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De Gustavito, ya, algo tú ya ayuda, güey, y cuaca, güey. Y pesado la tipo sea con Arturo sea. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Ani en ayulo pe envía paila vivo paila y en WhatsApp. Arturo Giorgio, Nacional ayer jugó de blanco y perdió 2-0. ¿Y qué Pio tiene que habló de Luqueño, no habló de Nacional. ¿Sabe que no entienden? Ustedes Pio tienen tan concentrados cuando se le pregunta, ustedes para esto, para responder. Para eso dicen lo que dicen. Váyanse a otra radio, después vuelvan. Tanto buenos programas ahí al mediodía. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Qué locura, Arturo, con tantos años de periodismo, considerándote persona muy importante en el ámbito, será que tengamos que recurrir a esto. Qué vergüenza, qué bajo, Ahora me están pegando a mí, viejo. Comandante, el verdadero astrólogo es Víctor Villalba. Todo lo que dice, todo lo que pronostica sale al revés. Ayer justo le di a Nacional y perdió. Mal encima perdió. Sí, comandante, sí existe la bruja. Yo te puedo decir, cuando era chico, nosotros jugábamos a la bruja de los colores. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pacarito Premium y Suave. Yerba mate, Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Niño, comandante con Orecoila y bruja. Él sabe muy bien quién es.
Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, entérate más, @LuomoPY. Arturo, ¿por qué vos no le preguntás a Giorgio de qué color tiene que vestirse Carlos XV para que vuelva a dirigir, por ejemplo? ¿Viste cómo son? No agarran, pues. ¿Vos entendés, hermano? Sí. No agarran. ¿Cuándo que William? Qué bárbaro, Arturo, tan viejo y recurriendo a macumberos, o sea, qué bárbaro. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29.990. Escribinos al 021-519.000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Los partidos de Sudamericana, Giorgio, porque mañana se enfrentan Guaraní Luqueño y el jueves Olimpia Meliano. Y queríamos saber qué dice la astrología desde tu punto de vista sobre esas series de equipos paraguayos. Partidos muy difíciles, muy complicados. ¿Por qué? Porque los 4 equipos son paraguayos, se conocen, pero yo tengo toda la fe del mundo, toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Siempre me la juego, siempre, Arturo, siempre. Recuerda cómo nos la jugamos con Olimpia Flamengo. Sí, me acuerdo. Siempre nos la jugamos. Es más, vamos a jugar con la camiseta blanca. Luqueño ha pedido jugar con la camiseta blanca. ¿Y vos le dijiste a Cáceres que juegue con blanca? Sí, lo que pasa es que estamos en mes de agua, mes de Piscis, mes de la claridad. El blanco está muy fuerte ahora. Esa es la razón en energía que tendría que, si Olimpia juega de blanco y va a jugar Luqueño de blanco, esa es la razón que no va a ser limitada nuestra energía. Luqueño está pasando, es una locura. El otro día les mandé la predicción que di con el Olimpia Luqueño, que veía un partido, un 80% de empate y llegamos al 94%, pero al final vi mejor Olimpia como para ganar y bueno, ¿no? La única que tuvo la concretó. Entonces, Luqueño está pasando algo, no lo puedo creer, de verdad, no puedo creer lo que pasa Luqueño, que en los minutos 90 para arriba o nos empatan o nos ganan, o nos terminan ganando. Pasan Olimpia y Luqueño. ¿Afirmativo? Afirmativo, sí. Y le pidió a Julio Cáceres que los jugadores luqueños ingresen con algo blanco. Sí. Mañana entra de blanco porque vos le pediste a Cáceres. El equipo va de blanco. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Nada más que un astrólogo, nada más. Después tomen como quieran, que esto hacen en la Argentina, muy común, está en todos lados. El técnico de Francia. Hincha de Boca. Domenech. Él, de acuerdo a su astrología, hacia su equipo. Ahí está. Domenech, el técnico francés. El técnico de Francia, como dice Carlos. Después ustedes tomen en la joda, claro. Es una cosa de creer o no creer, pero con eso no dejamos de ser serios. Saludo al ingeniero Oca Franco que está en sintonía ahora, con Dani. Ingeniero Oca Franco, sintonía ahora. Se está riendo el ingeniero Oca Franco. Él le quiere consultar como a Giorgio, ingeniero, llámale a Giorgio Arma, preguntarle cómo le va a hacer. No, que le diga al ingeniero, si quiere, la astrología, le digo en serio. Arturo, como dice tu eslogan, ¿vos entendés? Yo entiendo, ingeniero. Ahora sean beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutad de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ocurre que la FIFA le dijo sí, no sabemos si Corinthians va a ir al TAS, por el caso de Matías Rojas o el tema concluido. Antonio Trini, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Arturo, saludos. Gracias. Antonio, ¿cómo es el tema de colega de ESPN, el caso de Matías? A través de la FIFA acordó con Inter Miami. Te preguntamos el caso de Corinthians. ¿Recurre al TAS, que es un tribunal independiente, o es el tema ya está superado por el Corinthians, por Matías, libertad del jugador? Mira, Arturo, lo que pasa es que desde que ha llegado acá Matías con un sueldo alto, la mayor parte de su sueldo es por derecho de imagen. Acá en Brasil es muy común que eso se pase. Pero el presidente actual de Corinthians, que se llama Augusto Melo, dijo que desde que Matías ha llegado acá no ha recibido ni un valor de este derecho de imagen. Y normalmente acá es como 65 a 70% del sueldo.
Entonces Matías no estaba recibiendo por acá en Corinthians, solamente su sueldo como un jugador profesional, pero la mayor parte es por de derecho de imagen. Y por eso ellos y sus representantes, sus agentes, intentaron ya salir una vez, después volvieron cuando cambió el entrenador, que Matías ha tenido más oportunidades, pero ahora ya es un tema pasado para Corinthians. Van a tratar como, bueno, ya que no tenemos cómo pagar a Matías, entonces vamos a liberarlo para jugar en otro lugar. Esa es la posición. Hoy se habla de $1 millón. Quiere decir que no recurre al TAS, deja como está Corinthians, acuerdo Corinthians jugador de tal manera a que fiche jugador libre en el Inter Miami. ¿Es así, Antonio? Sí, entonces creo que Corinthians no va a poner muchos obstáculos para que Matías salga, porque no tiene cómo pagar a él ahora. Entonces es más fácil que hagan un acuerdo para que él salga y después Corinthians le paga cuando lo pueda. Pero yo creo que para Matías estaba muy difícil acá porque no recibía como debería, porque tenía un acuerdo con los otros directivos, que era por el presidente Duilio Montero Alves, que salió en el finales del año pasado, y con esta nueva dirección ahora yo creo que encontraron eso como lo más fácil para hacer, porque Corinthians tiene muchos problemas ahora financieros. Entonces lo mejor es que el jugador salga para que no ponga en la justicia, y ahí se va a quedar un caso como por muchos meses. Yo creo que es más fácil que Corinthians lo libere para que busque otro lugar, para no tener que ir por la justicia y tener más dolor de cabeza. Correcto, Antonio Trini. Quiere decir que aún teniendo contrato por más tiempo, se rompe el contrato por la deuda del Corinthians, y es una salida la cual le permite fichar por el club norteamericano. Eso es, le da su pase a sus derechos del jugador, sus derechos federativos, y así se puede salir, porque Corinthians, eso es lo que digo, el presidente dijo que él no recibe como los últimos 8 meses como esos derechos de imagen. Entonces es muy difícil para que Matías se quede acá, y Corinthians no tiene cómo pagarlo. Entonces es más fácil es que él tome otro rumbo para su carrera. Bueno, hay un paraguayo que está haciendo goles en el Corinthians. Este es el tema del caso de Matías Rojas, el caso de Ángel Romero. Sí, eso es. Un jugador que cuando volvió acá el año pasado no estaba bien. La hinchada lo criticaba mucho, pero en finales del campeonato brasileño, cuando Corinthians peleaba contra el descenso, Romero ha sido muy importante, ha hecho muchos goles, asistencias, y este año también está muy bien, está como titular empezó con Mano Menezes, ahora también con Antonio Oliveira. Entonces ha rescatado esta confianza que no le tenían el año pasado. Está muy bien este año también. ¿Y podría darse la dupla de los mellizos Oscar Ángel en Corinthians, Antonio? Eso es un tema que acá en Brasil salió como hace unas semanas, pero no tenemos nuevos, porque acá ahora ya no se puede también inscribir otros jugadores. Entonces no creo que va a ser ahora, si fuera solamente en el medio de año, pero no sé si, porque ese es un tema que llegó acá como hace un par de semanas, pero que nada ha avanzado con eso sabemos. ¿Y 9 extranjeros hoy en cada equipo? Sí, exacto. Ayer en el Consejo Técnico de la Primera División acá de Brasil, los clubes y la CBF también han firmado esto de que ahora, antes podían 7 jugadores, ahora pueden 9 jugadores extranjeros acá por partido. Cada equipo puede tener eso. Es casi una Europa acá. ¿Pero cuántos en campo? ¿Pueden estar los 9 o no? Sí, pueden entrar los 9. Yo creo que ahora ya tiene como en 2 años, ha cambiado de 5 para 7 y ahora 9. Entonces sí está listo para entrar 9 jugadores si fuera el caso. No se puede poner más en el banco. Entonces son 9 jugadores para jugar si los clubes quieren.
Muchísimas gracias, Antonio Trini. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Valoramos mucho la atención que tenés. Dale, un abrazo, Arturo. Saludos. Gracias, Antonio Trini, el colega de ESPN. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si piensas renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Cuánto era en tu época en gremio? ¿No te acuerdas? 1. Ahora 9, Europa es así. Acá no se entiende por el mercado. Mercosur debería estar todo habilitado. Claro. Si en verdad funcionara Mercosur. No funciona, pero los grandes países tienen libertad. Europa como el Tratado Común Europeo. Entonces, todos tienen extranjeros. Hay equipos que no tienen jugadores locales. ¿Y cómo vos crees que se va a ver acá si te invaden extranjeros? No, pero va a ser la competencia. No, yo pregunto. Lo mío es una pregunta, no es una... ¿Cómo queda? Ocupa 9 y qué pasa si ocupa en la más? Olimpia no había candidato. No, termina jugando el que tiene condiciones. Claro. Te exige. Cuando más tenés competencia, tenés que exigirte más para jugar. Hacia ahí tenemos que apuntar, hacia la excelencia. No porque limitás vas a tener mejores jugadores. No. Y el mercado local. México tiene 9 también. Sí, está bien, yo hablo del mercado. Y ha pasado en algún momento, recuerdo, equipos que trajeron 8, 9 brasileños, 8, 9 argentinos y que no eran más que lo que teníamos, pero eso ya es culpa del equipo que trae, por supuesto. O sea, ahí cuando Cudilla trajo a Cerro. Y si trajo 3, 4 argentinos. No, más trajo, hablar, hay uno, Soñora, estaba afuera, pero hay jugadores que estaban fuera de forma. Claro. Me acuerdo muy bien. No sé si era el que dirigía que perdió en Ciudad del Este por goleada. ¿Él era? No recuerdo. Pero el tema es quién nos elige, Arturo, como Carlos. Ahí ya es responsabilidad. Claro. Ahora, si vos sos el encargado, bueno, vos te sacaron lo que trajiste. Voy a un caso de España. El último partido, Valencia 2, Real Madrid 2. Sí. El único jugador español en campo fue Dani Carvajal. Después jugó Lunin, que es ucraniano, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Bellingham, Vinicius Junior y Rodrigo. De primer nivel todos. Todo de primer nivel, pero sí. Wilmar de primer nivel. Ninguno español. Entonces tenés sponsor, imagen, tenés plata, tenés todo lado porque trae grandes figuras. El tema es que no vengan a ocupar espacio, no es lo que yo digo. Wilmar SRL, electrodomésticos, mejores joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Cibellala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. En 3 minutos liquidó el ambiente. ¿Cuánto tiempo liquidó el ambiente? Yo estaba viendo hasta el segundo gol. Entre 1 y 4 minutos. Desconocidísimo Nacional. No jugó el fin de semana. No daban un pase como la gente. Increíble, la verdad. Yo en un momento decía formato torneo local estaba, porque ese Nacional veíamos en el torneo local. No fue así contra Aucas, no fue así contra Atlético Nacional. Por momentos le pesaba la pierna a los jugadores. Al único que excluyó era ese primer tiempo de Duarte, que luchaba, peleaba, buscaba el arco. Y paró. Y que enfrente se encontró con un Rigamonti que tapó todas. Porque esa segunda que le pasa a Anthony me parece que hay un porcentaje de él igualmente. Si estaba Rigamonti del otro lado te sacaba la pelota. En los 2 goles rápidos no hubo reacción defensiva. Ahora, no. Yo vi poco, justo al comenzar el segundo tiempo, fueron 3-4 minutos, pero esa imagen la tienen que volver a ver, porque es un toque del equipo visitante en donde ningún jugador nacional hace ni tan siquiera contacto con el rival. Como dijo él, modo fútbol paraguayo acá, que no se disputa la pelota. Y a nivel internacional la termina perdiendo, porque el primer gol terminan triangulando por derecha y entran como Juan por la casa en el área. ¿Verdad? Carlos, te grafico una jugada, el 5 que sería el volante del primer tiempo, se lanza por la pelota y nuestros jugadores, voy a decir, se pasan llorándole al árbitro y le reclaman falta. Esto es Copa Libertadores, señor. Este Barrés va por la pelota y se puede llevar todo lo que tenés encima. Ese fue con Duarte. Con Duarte. Y se quedaba, y Duarte le reclamaba al jugador, era pelota, siga. Por eso digo, que esos 4 hasta el 2-0, yo le digo a todos, miren de vuelta y llámenme si ven un contacto de un jugador paraguayo contra el equipo que te está tocando la pelota. ¿Cómo vas a recuperar el balón si no la disputas? Entonces, imposible es que reaccione, y seguramente después no vi, pero me imagino que habrá tenido más chance el otro para aumentar, porque si no marcas, si no peleas la pelota, es bien difícil. Lo otro, a lo que medio para arriba estaba desconocido Nacional, ¿no? Está bien, pero ahí es donde nosotros, eso vimos todo, hay que ver por qué.
Y acá viene la cuestión que él plantea, porque no jugó, dice, pero ellos jugaban a mitad de semana Copa Libertadores en Colombia. Clasificaron, festejaron, tuvieron el viaje largo que te va por Panamá o no sé por dónde fue, acá no jugaron. ¿Cuál fue la carga de trabajo? ¿Fue mucha, fue poca? Entonces es muy difícil medir eso, porque lo que vi yo es que Nacional no llegó como tenía que llegar. Parecía un equipo pesado. Era pesado, bueno, pesado. Pero ahora, perdón, Germán, lo que dijo Sarabia, Sarabia fue, que tienen que responder igual campeonato y copa, dijo el presidente Ameliano. No, el técnico, cuando dijo qué equipo va a poner. Sarabia. Se juega. Estamos hablando de que no quiere, yo te doy licencia a vos por darle. No quiere relajo. Es lo ideal, pero no es porque el jugador no quiere. O sea, si todos supieran y tienen un manual que digan, haciendo este trabajo vos vas a llegar punta de pie todos los partidos, ganaría siempre el equipo que tiene mejores jugadores y mejor. No es así. ¿Cómo medís la carga de trabajo? Vos tenés una idea, a veces distintas razones, un motivo, algo hace que esa tu carga de trabajo se haya pasado o no haya alcanzado el nivel que querés. Entonces, ese es el proceso que tenés que ir evaluando. Palermo, en sus 2 primeros partidos, su equipo corrió más que el último que le ganó a Luqueño. Contra Luqueño fue un rendimiento por debajo de lo que había jugado el Clásico, con la motivación y con el partido con Guaraní allá en el sur. Pero el contra Luqueño no fue el mismo rendimiento. ¿Qué pasó en la semana? Yo no puedo saberlo. Metió un trabajo fuerte porque vio que tenía que reforzar esa tarea porque venían estos partidos. Uno no, eso ya no lo puedo decir, pero Olimpia tuvo más pesado que los 2 partidos anteriores, que Cerro lo mismo. Cerro juega 10 minutos y después cae. Acá aparte una cosa, vos seguís en carrera internacionalmente, donde nos vas a tener a la misma respuesta económica. Si Nacional pasa a Palestino, va a tener $3 millones y 300.000 por gol. Por partido por triunfo, por triunfo. Pero con esta actitud, Arturo, es muy difícil. Lo que digo. La ayer en Nacional fue totalmente diferente. Yo no estoy discutiendo. A vos te pueden salir bien o mal las cosas, pero la actitud no se negocia. Yo lo que digo es que, pero voy a terminar mi exposición. Sí. Esto es un mercado que necesita de este beneficio económico. Como todo, ninguno es inocente. Ningún país. El presidente de Palestino dijo que eran muy buenos los premios de Conmebol. Él mismo lo dijo. Ocurre que si Nacional se va y no pasa y va a Sudamericana, la recompensa es de $900.000 hasta ahora oficial, salvo que se aumente 100.000 más por partido ganado. Nacional, al no meterse, si es que no va, no es expresión de deseo, hoy se le complica, pierde $2 millones fijo, y la probabilidad de victoria 300.000 a 100.000. Cualquier dirigente sabe que si vos te metés en fase de grupo, tenés asegurado 3 millones. Salvo que, y puede ser más si el 18 de marzo salvaste el año, Carlos. Y la diferencia es brutal para cualquier país. Hoy no tiene Corinthians para pagarle a Matías. Y estamos hablando de un mercado altísimo. Claro. Vos sabés lo que es dejar de percibir $3 millones a cambio de 1 o 900 hoy. Enorme diferencia. Muchísimo. Y si vos ganás los partidos, porque se presume que el local podés ganar más que de visitante, te adjudicás 300.000, no 100.000. Entonces, ¿cómo no va a estar sentido cualquier club, como dice Carlos, si te salvas el presupuesto? Salva, y te queda, Carlos, Germán. Sí. Te queda. Sí, es señala la diferencia. Si Nacional pasa, 3 millones asegura en fase de grupo. Si se elimina, hasta ahora 900.000. Enorme diferencia. Mucha. Enorme. No importa después la consecuencia de fase de grupo. Ya recibí el dinero. Y eso tiene mucho que ver ahora con Olimpia. En sus arcas, en su situación, el partido de mañana. Vos decías ayer, Carlos, que los jugadores saben de esa situación, de Olimpia, y también Nacional, supongo, o sea, porque están jugando con el futuro prácticamente. Es distinto, un poquito distinto, es diferente.
¿Y por qué lo otro? ¿Por qué nos cuesta tanto también, ya yendo un poquito ramificando, esa competencia de lunes, miércoles, domingo, que vos ves a los otros equipos y parece que no le pesa, lo ves suelto de pierna, lo ves bien, y a los equipos paraguayos por lo general le cuesta la doble competencia? Dos cosas que tienen que tener en cuenta, pero no es tan así, pero para hacerla sencilla o simple, primero, nosotros no jugamos con la pelota, nosotros nos desgastamos más de la cuenta porque corremos a veces hasta innecesariamente, y tenemos un clima que te afecta más que cualquier otro clima en Sudamérica. No es lo mismo jugar en Paraguay con 40 grados de sensación térmica que jugar en Argentina con 30 y pico o 30, es una de las cosas. Cuando se nota esa diferencia es cuando un equipo tuvo descanso, pero si todos tuvieran el mismo desgaste no existiría ese problema. Además está lo otro, el sistema de alimentación que tiene el jugador paraguayo. Por eso decía, lo de Nacional ayer, da la sensación que no recuperó el esfuerzo que hizo hace una semana atrás. Y como dijo Niño, ¿cómo no va a recuperar si no jugó ni el campeonato local? Si no, hoy estábamos culpando nosotros en un análisis simplista. No, jugó el domingo. Estaba cansado. Porque yo lo que vi en ese poco tiempo era piernas cansadas. Entonces cuando vos decís, hay algo que no es que la pifia, es difícil agarrar el punto. Por eso es sumamente importante que el cuerpo técnico conozca, y eso se da después de un partido, vas comparando trabajo y esto, porque no hay un manual que te diga, esto tienen que hacer exactamente así. Entonces, esas cosas pueden pasar, y yo creo que eso es lo que le pasó a Nacional, porque no le voy a descartar, a pesar de lo que jugó Palestino, para el partido de revancha. Hay que ver cómo esta semana lo manejan, sobre todo en ese aspecto, para llegar punta de pie para el partido en Santiago. ¿Cómo te va, Juan Fernando Alfaro? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien, Juan Fernando, contanos el partido ayer. No llenó Nacional, vos sos muy consciente de eso. Se pone muy difícil la situación, ahora van a salir de visitantes. ¿Qué es lo que sienten ustedes con relación al partido de ayer y la caída ante Palestino? Sí, sin duda somos conscientes que hicimos un mal partido. Yo creo que nunca le pudimos dar la vuelta. Por ahí ellos entendieron cómo jugarnos, y nosotros por ahí no pudimos acoplarnos todos juntos para hacer el plan que habíamos hecho, pero bueno, siempre está la confianza de que allá lo vamos a poder revertir. Sabemos que tenemos un gran grupo, sabemos que tenemos buenos jugadores, así que todavía está la confianza y la ilusión de allá darle vuelta. ¿Son conscientes de lo de ayer? No sé si la palabra decepción, pero para nada, Juan Fernando. Sí, obvio, pero bueno, tampoco ni éramos los mejores cuando ganamos 3-0 a Nacional, ni ahora somos los peores. Yo creo que es cuestión de ser consciente en qué hay que mejorar, qué hay que hacer bien, saber que el grupo está fuerte, saber que nosotros sabemos cómo jugar los partidos, así que para mí todavía están las chances, allá sabemos que podemos revertirlo, así que hay que tener fe y poder tener esa ilusión de que allá vamos a dar vuelta. Juan, ¿sos consciente de que una de las cosas que le faltó al equipo, que es fundamental a ustedes, sobre todo en las llaves anteriores, que fue el tema de la actitud? Porque ayer desde afuera uno no vio esa actitud de querer comerse al rival, de tomar el protagonismo del partido. Palestino de principio tuvo el balón y se acercaba hacia el arco de ustedes, y a ustedes se lo veía como que estaban, no sé si con el freno de mano puesto. Fue otro Nacional. No hablamos de lo futbolístico, sino de la parte de la actitud. ¿Lo viste un poquito así? Y la actitud es la respuesta más fácil por ahí cuando las cosas no salen. Por ahí uno siempre tiene actitud. Para nosotros estos partidos son muy importantes, lo tomamos así toda la semana. Por ahí no encontramos los caminos, y yo creo que al no encontrar los caminos, la gente de afuera puede llegar a ver eso. Nosotros sabíamos lo que nos jugamos, siempre queremos hacer lo mejor, y por ahí lo que yo creo que no encontramos el camino, y sabemos que fue ahí donde fallamos. Por ahí no pudimos saber cómo jugarle a ese rival, y eso sí a nosotros. Por ahí de afuera a veces parece eso, que hay actitud, pero para mí es más cuestión de encontrar el camino, encontrar la estrategia que te hace jugar mejor. No es que se menospreció en un momento al equipo, el nombre de la chapa
parecería un equipo de media tabla, y bien decías, no lo encontraron en el camino, no sabían cómo jugarle, encararle, pensar que pudo haber sido fácil, y cuando se encontraron con esa ráfaga de goles ya no pudieron revertir el marcador, Juan Fernando. No, subestimar no creo. Nosotros sabemos que los partidos de Libertadores son todos complicados. Sabemos que la Libertadores es así. Por ahí, bueno, esa es mi sensación, como dije anteriormente. Pero no, siempre respetamos a todos los rivales. Sabemos que todos los partidos son complicados. Por ahí justo encima fueron 5 minutos donde me hicieron los goles y el partido parece que terminó ahí. Pero bueno, más allá de eso, sabemos que todavía queda la vuelta, tenemos fe, tenemos un buen grupo. Yo creo que hay que confiar y saber que quedan 90 minutos y que ahí se va a ver. Juan Fernando, ¿y ya llegaron a hablar con Pumpido sobre el partido del viernes? Si él considera reservar absolutamente todo el equipo, dejarlo para la revancha más fresco, así se tiene una mejor imagen, ¿o de eso todavía no hablaron? No, la verdad que todavía no hablamos. Sabemos que tenemos ese encuentro y que bueno, que ahora nos vamos a tener que preparar para eso y después ya pensar de vuelta para Palestina, pero todavía no hablamos de eso. Juan Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, a esperar la vuelta en Chile y en el campeonato vaya a saber lo que va a pasar, porque vos sos muy consciente, Nacional localmente necesita mejorar. Chao Fernando, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos. Gracias. Juan Fernando Alfaro. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ayer pensé que era una pelea en plateas, pero no entendí en un momento un tumulto. Le iba a decir a Víctor después como que terminó, pero ahora entiendo qué sucedió. Y dicho sea paso, va a recibir una multa, creería la gente de Nacional. Me hablan que gente del Partido Comunista entró con unos carteles de Palestina, apoyando a Palestina. Eso mandó Dani. Y después también la policía les saca. Sí. Y en el activistas en el sector sur también una bandera que dice solidaridad con Palestina. Sí. Estos sí o sí van a informarlo a Conmebol y estaban expuestos entre 50 y 100 mil dólares de multa a la gente de Nacional porque se les filtró gente. Sí, en el sector sur, uno de Nacional en principio puso esa bandera, pero activistas igualmente aparecieron en platea con esos carteles y quiere hacer una multa para Nacional. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El técnico Pumpido terminado el partido y Núñez. No, si voy a ser simple, creo que no tuvimos una buena noche, no salieron las cosas, tuvimos muchas imprecisiones, por ahí no nos pudimos encontrar en campo. Primer tiempo no nos encontramos, el segundo nos encontramos con los dos mazazos rápidos de ellos y bueno, y después tratamos de ir a buscarlo, pero no estuvimos prolijos con la pelota y nos costó el partido, es la realidad. No fue una buena noche, pero también con la tranquilidad que estos muchachos van a ir a Chile y van a dar la vida para darle vuelta. Es una serie de 180 minutos, como le dije recién en el vestuario. Cuando le ganamos 1-0 a Nacional acá no estábamos clasificados y ahora tampoco estamos afuera. Es un partido que está 2-0 y que tenemos 90 minutos para revertirlo. Obviamente que tenemos que cambiar la imagen de lo que fue hoy el equipo, pero para eso trabajaremos y llegaremos de la mejor forma el martes. Claudio, buenas noches. Desde tu consideración, hoy, ¿por qué no encontraron los caminos? ¿Y qué se dio de cambio con respecto al último partido, por ejemplo, de Copa con Suceso, para lo que fue la derrota de hoy? Como dijo el entrenador, ¿verdad? Creo que hoy nos encontramos un poquito, estuvimos un poco imprecisos durante todo el partido, diría yo, ¿verdad? De por ahí tampoco buscamos soluciones, se intentó la forma, pero a esos problemas no lo pudimos encerrarlo, entonces creo que de por ahí entramos en una nube en donde ya después se fue dando de imprecisiones, como vuelvo a repetir, bueno, este equipo siempre estuvo preparado ante las adversidades y creo que esta no va a ser la excepción. ¿Qué le pasó hoy al Nacional que tuvo descanso, no jugó el fin de semana pasado? Pensamos que iba a tener otra dinámica a lo que nos venía demostrando en los últimos partidos en Copa, siendo protagonista, manejando prácticamente el trámite, y hoy como que le dificultó todo, no encontró esa claridad a la hora de pasar la pelota, le costó bastante el trámite del encuentro. Lo contestaste vos, no encontramos esa claridad a la hora de pasar la pelota, nos repetíamos por ahí en imprecisiones y eso generaba que no nos termináramos de armar para poder progresar y para poder tener intensidad en ataque. Y bueno, como dije antes, no fue una noche
buena, pero puede pasar en el fútbol. Ni hace una semana cuando ganamos 3-0 en Colombia éramos los mejores, ni hoy somos los peores. Lo que sí estoy completamente seguro que quedan 90 minutos y que vamos a entrar a revertir este partido. Claudio, ¿qué pasó en esos goles consecutivos de parte del equipo visitante? ¿Faltó mayor concentración o golpeó bastante ese primer gol? No, creo que también es virtud del rival. Supieron hacer triangulaciones por los costados, ¿verdad? Sabíamos que ellos eran fuertes en ese sentido. Bueno, le salió, de por ahí nosotros no pudimos cortar, fuimos a buscarla adentro, pero bueno, los errores se corrigen y creo que esta semana vamos a trabajar para eso e ir a buscar allá la remontada, ¿verdad? Para Fútbol a lo Grande, justo te iba a hacer la consulta sobre la ráfaga de goles, porque ahí cambia la historia del partido. ¿El equipo no entró quizás con esa alerta máxima al segundo tiempo o un golpe llevó a que se dé sucesivamente la siguiente jugada? ¿Cómo evalúas esos minutos fatales para Nacional? Como lo que es el fútbol, hablamos en el entretiempo de esa situación con los chicos. Ellos, si nosotros por ahí no llegábamos con agresividad a la presión en los costados, se encuentran, como dijo Claudio recién, es una virtud que tiene el rival. Lamentablemente a los 2 minutos nos hacen ese gol, después a los 3 minutos nos hacen otro y eso nos desenfocó un poco. Después con empuje intentamos con los cambios, quedamos 4-3-3, creo que tuvimos aproximaciones, no terminamos de ser todo claro porque no estuvimos claros en la mayoría del partido, pero vuelvo a repetir, el otro día tuvimos una claridad enorme en Colombia y salió lo que salió, y hoy no estuvimos de esa forma, pero es un partido. Ya tenemos que pensar en el viernes que viene Sol de América y necesitamos ganar, y después en ir a Chile a revertir este resultado. O sea, como dije la otra vez, son 2 tiempos de 90 minutos, nos quedan 90 minutos por delante y es un resultado que se puede revertir, más si nosotros no repetimos este partido y tratamos de enfocarnos en lo bien que veníamos haciendo en la Copa. Bueno, y está el Club Boliviano, que se fundó en una carpintería de Tarija. Porque cada vez que aparecen, y perdón por mezclar, le digo a la audiencia, tenemos que aprender, nomás le digo a la audiencia, porque van a decir qué carajo nos importa de este club, porque si son los muchachos, pues, que en Olimpia, Cerro, Guaraní, Luqueño, lo que va a pasar. Hace 2 años está en primera división. Se fundó en una carpintería en Tarija. Y ayer ganó. En penales Real Tomayapo. Y estaba leyendo, se fundó hace 25 años este club boliviano. Y estaba, para instrucharme de quién es el club, cómo es el club, se fundó, dice, literalmente en una carpintería, sin ser peyorativo contra los carpinteros. Cómo nace el interés de la fundación de un club y pasó a... clasificado a fase de grupos. A fase de grupos. Y... La Copa. Sí, la Sudamericana eliminó en penales a Jorge Wilstermann. Que es famoso, lo Wilstermann, que vos le enfrentaste, Carlos Quintero. Para llamarle a Jorge Ortega, Gerardo, y estaba leyendo que dice, este club hace 2 años en primera división, y sí, así como suena, se fundó en una carpintería. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Y de la Argentina, este de los abogados. El club de los abogados. Ahí todo, hay colectivero también. No, ¿y ese? ¿Cómo se llama? Defensa y Justicia. ¿El Crucero del Norte? El Crucero, ¿El Norte y colectivero? Sí, ella le conozco al dueño también del Crucero del Norte. Hablo que el club Defensa y Justicia es de un gremio. Se reúnan 5 o 6 gremios. Así le dice, ¿qué te pasa, güey? Comienzan a defender y surge... Ahí al lado de la fábrica. Sí, señor, Defensa y Justicia. La mejor forma de renovarse es hacer ese viaje que tanto venís deseando. Con tu tarjeta de crédito Bancopp, paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfrutar el destino de tus sueños. Bancopp crece desde la raíz. ¿Dónde está Jorge Ortega? Real Tomayapo. Ayer fue de titular, cambiado a los 63 de partido. Y en Jorge Wilstermann atajó el paraguayo Arnaldo Jiménez, que también formó parte del partido. Esparza, exactamente. Esparza estaba en Wilstermann. ¿Esparza? El que era de Guaraní de Sol de América. ¿Se movía bien en la media cancha él? Sí, por fuera. Tenía que haber llegado, por fuera, tenía que haber llegado más, Esparza. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos Impaco hasta el 17 de marzo, exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Si van a preguntar cómo se funda Colegiales de Carlos Quise, van así que poco creíble. ¿Cómo se creó el club? Contamos. ¿Vos me hablas en serio? Sí.
¿Qué es lo que vino, Francisco? No, sé que estaban los Zacarías ahí que tienen... No es que estaban los Zacarías ahí. Sigue Ati Zacarías como presidente ahí. Estaba el padre un domingo, y que no me deje mentir Javier Zacarías, porque yo hablo con mucho respeto cuando hablo de esto. Ni hablo en joda, con mucho respeto a los Zacarías. Que no tenga el número 18 hasta ahora es una cuestión política del Partido Liberal. No se presenta con el número 18. No sé si cambió. Para nada. ¿Ese qué es? Es liberal. La música es liberal. ¿Y para qué poner liberal si estoy hablando de los Zacarías Colorado? Y Roberto Cerro, Emilio Libertad, Osvaldo, todos los hijos del señor Zacarías, o la mayoría, incluyendo damas, perdón, y lo digo con mucho respeto a la familia, independientemente del partido político, eran de distintos equipos. Y entonces dice el padre, ¿por qué ellos discuten y se pelean? Ya había discusión de hijos, cada uno defendiendo los colores de lo que ama. Y ahí surge Colegiales, o librería El Colegio. Grandes librerías del colegio. Se iba a llamar Club El Colegio. Y entonces le dijeron en la APF, con ese nombre no. Quería poner el papá, aprovechar ya y llamarle El Colegio. Entonces le dicen no. Y entonces deciden que se llame Atlético Colegiales. Ese club nace porque los hijos, y Javier, si está escuchando, los Zacarías, no me dejen mentir, eran hinchas de distintos equipos. Y así surge Atlético Colegial. Colegiales. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Visec. O llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.pe. Y hoy tenemos una programación muy pesada. Sí. Ahí en realidad se están preparando en la ciudad de Luque. Infanto, llamarle para Infanto. Que se están organizando porque hay gente de Luque que va a venir y que no tiene, el bus para la vuelta es el problema. Para la avenida no hay problema temprano todavía, pero para la ida. Y Carlos quise escuchó, le digo Damián. Pero hubo gente luqueño contra el último. Contra Olimpia. Entonces Damián, el hombre de la avenida, nuestro técnico, dice, no, dice Damián, por la costanera llega rápido. Pero vos tenés que tener movilidad para llegar. Sí, claro. La distancia de Luca al defensor es enorme. Lejísimo. Claro que va a llegar más rápido. Pero tenés que tener movilidad. Por eso dice el niño de los buses. Se está organizando la propia radio Azul y Oro y después... Pero está enloquecido, Infanto. Sí, están con todo, seguro. Hoy... 4, 5... Ponte que enloquece con poco, ¿no? Infanto. ¿Qué es lo que te pasa? Le va a conocer más que yo. No, imposible. ¿Qué es lo que te pasa? Tu hijo preferido. ¿Qué es lo que te pasa? Tu hijo preferido. Dani Macías está con celo ahora. Y igual, señor, la gente de Guaraní prepara caravana igualmente. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Perdón? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Roberto... el presidente de Resistencia, Roberto Barcete, dijo. Infanto... Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Vos sabés la historia. Esta sí conozco. ¿Cuál? Acá no vino el coreano. No. El japonés. No. La nota más linda que hizo. No. Le dije, la mejor nota que hiciste. Infanto debutaba y llevaba el volky y no hablaba. Después le dije, Infanto, cuando alguien te pasa a vos, si no hay gente, pues si no, Arturo, acá no hay gente en el estadio, se espera. O miraba llegando la gente a una entrevista. Vos no podés no participar. No tener respuesta. Nada. ¿Entendiste lo que te dije, Infanto? Sí entendí, señor. Entonces comienza la transmisión porque es silencio absoluto. Y entonces ahí, cuando se le pregunta a Infanto qué tal el ambiente, esto responde. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va, ya está llamando el tambor. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000, tu casa con Sica ¿No queda tenés bien. Ortega o Infanto? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Infanto, el periodista del círculo de presidente del círculo de periodistas deportivos. Y hablando porque Infanto me va a matar todo el día, me llama Arturo. Y está bien productor, ¿no? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Era nuestro productor el 1 de marzo. Oye. Hola. Sí. Oiga. Calor.
Mucho calor. Chao, Osawa. Y esa es la traducción de Infantón. Aeropuerto. Le separó, le pidió al señor que venía de migración, quiero separarle a aquel señor. No, Luque, toda la zona de Helio, que no se puede, por favor. A ella le escribió a Arturo, o me mandó un teléfono que va a ser la nota más espectacular del mundo y sus alrededores. ¿Cómo? Le dice a la inmigración. ¿Cómo? Le dice a la inmigración, quiero hacer la Osawa tercera que lo de Japón. Le voy a separar, no me despegar a todo. Yo no le pido nada afuera, todo dentro de la legalidad. Yo entro, le hablo a Osawa, Osawa responde, eso nomás, cumple todo, como va a cumplir con todo. Yo no voy a faltar, le dice Infante. Y después llega el mensaje que dice, era ese que se ponía acá, Viper. Y dice en el Viper, jefe, te tengo Osawa. La nota más extraordinaria del mundo vas a lograr. No quiero que me felicites. Es mi trabajo hacerlo. Sacó pecho. ¿Qué? Se agrandó. Llamarle a Osawa. Acordate de la fecha, del día, el horario. Un mensaje de la gran puta. Y entonces él le pide, y después hace todos los papeles, nada, transgresión. ¿Practicó antes? Claro, si habló con él, ensayó. Con Osawa. Infanto ensaya. Y el japonés le mira. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Y entonces sale esta nota. Hoy. ¿Hola? Sí. Oiga. Hoy. Calor. Mucho calor. Chao, Osawa. Chao. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Debe ser bueno lo que piensan. Mejor no hablar de eso. ¿Cómo te va, Infanto? Hola, creo que al final, ahora después de haber escuchado tantas veces la nota con Osawa, la nota más importante probablemente en 50, 60 años de periodismo, buen español tenía, pero su chavo es espectacular, eso es el final. Qué difícil, tu mensaje en el Viper, jefe, te vas a consagrar, te van a envidiar. La puta lo que tengo que aguantar, después la gente me... Infanto, vamos a dejar pasar porque me altera un poco. Infanto, ¿cuántos ómnibus vienen de Luque? Van desde frente a la radio Azul y Oro, salen 6 buses y de otros puntos de la ciudad, otros 10 por lo menos, Arturo, que son de diferentes organizaciones. Yo hablo de lo de la radio, ¿por qué? Porque estamos nosotros un poco colaborando con la ciudadanía, con el pueblo luqueño, con los hinchas auriazules, y sale desde frente a la radio. Después hay una caravana que va a salir de la ciclovía de Luque, que está ahí en el acceso prácticamente, a las 19 horas, así que permitime usar una herramienta tuya que hoy ya lo estuvimos difundiendo ampliamente en Azul y Oro. Luque se mudó a la capital, decía hoy, queda marcado y guardado en el recuerdo de todos los luqueños en aquel 2007 extraordinario, el gol de Ortellado cuando vos decías Luque se mudó a la capital, bueno, y hoy se va a reprisar probablemente eso, Luque se volverá a mudar a la capital esta tarde noche en el Defensores, Arturo. Muy bien, Infanto, 6 buses salen del Radio Azul y Oro para el partido hoy, sin mencionar a la barra organizada, que también otro movimiento adherente. Así es, Infanto, ¿verdad? Así es. La barra salen, pero salen por su lado, por su cuenta, con el control estricto policial, la policía de la tercera, evento deportivo, eso no tiene nada que ver con los hinchas comunes, no, pero ellos van a ir por su cuenta también. Y bueno, Infanto, Azul y Oro acompañando todo. Ayer decía Giorgio Arma, que vos lo conocés, el astrólogo, que pasa el luqueño, Infanto. Y vamos a dejar ahí nomás Giorgio, Arturo, porque hasta ahora no le pegó una en su pronóstico. Chao, Infanto, qué pesado. Yo pensé que Infanto iba a dejar unas lágrimas de emoción. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @ el Ahorrazo Supermayorista. Así que no le vi bien a Giorgio allá en Luque, veo. Y amigo de Cáceres. Amigo de Julio César Cáceres, sí. Él se comunica todos los días con Cáceres. Sí. Atención, afiliados de la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria. Queremos compartir con ustedes la memoria 2023, Asamblea 38, sábado 9 de marzo. Desde las 7:30 horas, Casa Matriz Mariscal López 5080, Casi R.I. Toronó. Los esperamos. Elga Cantero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, compañeros. Saludos a toda la audiencia. Estamos aquí en el Borbón, donde concentra Colo-Colo. Y recién acaba de salir Lucas Barrios, vino a visitar al plantel, a charlar con ex compañeros, a desearles un gran partido. Estuvo compartiendo con ellos aproximadamente un periodo de 30 minutos. Luego algunos hinchas también de Colo-Colo que aprovecharon para sacarse fotos y bueno, en estos momentos
están aprovechando también el tiempo para ir a almorzar. Por ahora, momento tranquilo, un lugar donde está todo con las vallas de seguridad como corresponde, pero sin mayor movimiento de hinchas hasta aquí, Arturo. Poco todavía. Pocos hinchas. La mayoría yendo a almorzar, estando en la zona de los shoppings, y vamos a ver si en el transcurso de la tarde se van acercando más hinchas de Colo-Colo. Muy amable, gracias, Eva Cantero. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Loca, al más estés donde estés, más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas de la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Un detalle simplemente estadístico, no digo que hoy y mañana se repita, pero de las 5 series de Sudamericana que se jugaron ayer, 4 fueron a penales. Solo un partido se resolvió en tiempo normal. Dicho sea de paso, sorpresivo resultado, se eliminó la Universidad Católica de Chile ante Coquimbo Unido. Después todo en penales. Tomayapo a Jorge Wilstermann en penales. Metropolitanos a Carabobo lo mismo. Deportivo Garcilaso eliminó a Asociación Deportiva Atarma desde los 12 pasos. E Independiente Medellín a Tolima. Así que en un 90% prácticamente la resolución fue a través del punto penal. Con Lactolandia hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permití todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Cuando el olor llega, Quitador Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada olor hay un quitador de venta libre en farmacias. Estilaja, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones, desde $27,990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales, @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Y otra cosa que veía, por ejemplo, en medios bolivianos, la eliminación de Jorge Wilstermann, porque la prensa boliviana veía como candidato a Wilstermann, y también hablan de el fracaso hasta económico, porque era un presupuesto con el cual ellos no digo que aseguraban, pero contaban para hacer algunas cosas, y termina eliminándose ante el más débil. Y lo mismo con Universidad Católica, para ellos fue un golpazo ayer perder ante Coquimbo Unido. Encima en condición de local, pero veía que no jugó en Santiago, tuvo que mudarse a Concepción, la localía ayer. Universidad Católica, y no pudo ganarle a Coquimbo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Olimpia Emiliano, ¿ya está la conformación de Olimpia? ¿Ya está la conformación de Emiliano? Y el que entra en Olimpia es Arrúa por Cardoso. Ese ya está obligado. Sí, obligado. Yo creo que va a jugar Hugo Fernández también. Por Colmán. Por Colmán, claro. Dos variantes. Colmán no jugó bien, es un chico joven que uno puede pensar que tiene condiciones, que lo puso por el reglamento, y si es así, hasta le conviene reservarlo, porque o si no va a ir perdiendo energía y va a caer antes de tiempo. ¿Quiere decir que son los dos cambios? Yo creo que va a jugar Hugo y va a jugar Arrúa. Hugo debería jugar a la derecha y Arrúa a la izquierda. Y Zavala va a estar en el banco, ¿vio? No sé si está concentrado, ellos concentraban ya desde hoy, creo que. No, para averiguar si tenemos la información correcta. La lista de concentrados ¿Y está la lista? ¿Está o no está? Van a concentrar un día antes. El probable. Olveira, Espínola, Salcedo, Barreto, Román. Arrúa, Franco, Ortiz, Colmán, Parzajuc y Prato. ¿El equipo juega Colmán titular? Esa es la última. Y obviamente que lo de Fernando Cardoso suspendido. No, la pregunta, y hasta ahora está Colmán. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Señor. ¿Y Capazo? ¿Qué pasa? ¿Lo trajeron? No, pero hay que saber si está en la banca, pues. Capazo sí, los últimos partidos estuvo en la banca. Pero lo que dice es que no entra. No, pero ahora no. Están bien los centrales, ¿cómo va a entrar? Pero es que Germán pregunta. No, le estoy explicando. ¿Cómo si pregunta? Pero justo va a terminar el partido anterior, no, este último jugó muy bien Barreto, y este último partido jugó muy bien Salcedo. Hoy practica Olimpia a las 6 de la tarde. Y mantuvieron el arco en cero, Carlos.
¿cierto? Sí, los dos. Claro, no, ahora el último con Luque. Contra Guaraní recibió el gol sobre el final. Zavala 75, juega, pero... No, ya estaba. o sea, estaría Zavala, pero para el próximo partido. No está para ahora. Entonces él está conociendo y no quiere mover grandes o tocar, cambios. tocar demasiado. Empató el clásico, él tiene que dar confianza. Que juegue, y mantuvo. que no juegue Hugo y que entre para vos. Para mí se va a jugar debería, a no ser que necesite, porque eso es lo que consideré yo el otro día, un jugador que encare, y Colmán, a pesar de su juventud, encara mucho más que Hugo en ese aspecto. Más agresivo lo que quiere decir. Es más atacante. ¿Y de dónde salió Freddy? Y Freddy debutó el año pasado con Arce. Hablamos una vez, su hermano también era jugador, no estoy recordando el nombre, David creo que era. Ellos son de Coronel Oviedo, si mal no recuerdo, habíamos hablado con él. ¿Y dónde está? Sí, de Coronel Oviedo, 8 de agosto del 2005. ¿Usted le subestiman a Meliano? No. Siempre peligroso. No, el problema es que también, como él, hasta hoy Palermo lo que mostró es cambiar hombre por hombre, no cambio de táctica, no cambio de dibujo, aunque el partido le pida. Ese todavía es una materia para analizar. Y está bien lo que hace. No se complica. Yo no estoy. ¿A qué va a improvisar? Muchos técnicos quieren. Espera un ratito, que no te enojes conmigo. Yo no me enojo contigo. El que dirige Olimpia Palermo no sos vos. Pero eso no quiere decir que yo comparta todas las decisiones. Pero no, ¿qué es lo que te dijo? Hombre por hombre, no se saca el problema encima. Está bien. Un partido pero que arranque perdiendo Olimpia, a ver cómo reacciona. Carlos Quise no se va a sacar la condición. Hasta ahora, no arrancó la condición. Yo tengo que analizar. El otro día, te voy a decir, Víctor y Botán decía, entra Rúa, sale Franco. Dijeron ustedes. ¿Los dos dijimos? Sí, los dos. Y yo decía, entra Rúa y sale Parzajú. ¿Te equivocaste? No, por el equipo, te voy a explicar por qué. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿Por qué yo quería a Rúa, no contra Rúa? A Rúa cerca del área, no allá. Después de ese cambio, Olimpia no mejoró el trámite del partido, siguió dominando Luque. Y el cambio que vos haces para mejorar el trámite del partido. No siempre. Pero la intención es esa. En ese caso. En todos los casos es vos hacer los cambios para mejorar el trámite del partido, que se vuelva el trámite favorable para vos. Y digo más, mientras estuvo Arrúa de segundo y no Franco, las mejores chances de Luqueño vinieron al final. Antes del gol tuvo 2 mano a mano. El que tapa y que según, yo no sé si es cierto, me dijeron que por las redes pidió disculpas. Diego Fernández. Estamos todos locos. Diego Fernández pidió disculpas. Está equivocado ese muchacho. Pero es que su propio técnico dijo, Carlos, que esa tenía que ser Mansa, dijo, Mansa, usó una palabra que fue muy... No, claro, pero pasa que a él lo hizo sentir culpable que su técnico no puede. ¿Se va a salir a pedir disculpas por cada uno que falla? Espera, no puede. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Un ser humano se puede equivocar. Vamos a ordenarnos. Estoy en deuda con toda la gente. Que se pueda apoyar y principalmente a mis compañeros. El jugador declarar eso para decir. Oye, ¿por qué va a ser populismo? Digo, yo estoy de acuerdo con Diego. Puede ser los errores se pagan caros. ¿Para qué decir eso? Espera. No, pero su técnico dijo, Germán. Bueno, ahí ya. Directamente dijo, la de Fernández tenía que ser gol. Bueno, eso no comparto. No, pero yo tenía que le regaló la pelota. Le quiero enseñar algo a Germán Cafo. Le voy a enseñar a Germán Cafo. ¿Me permite que te enseñe? Depende que sea. Del tiempo de juego. ¿Y contra quién? Y circunstancia. Sí. Eso dice Diego. Está escuchando, a veces plaguean todo ya. Parece un mercadito. Espera, Angelito. Hay cosas que se pueden decir y otras no. Probablemente no tendría que haber dicho Cáceres. Exactamente, ahí estoy de acuerdo. Muy bien. Eso dice porque en la historia de Luqueño, ¿vos te imaginas si jugaban partido por título y pasaba por un esto? Campeonato, claro. No, y que se definía con esta pelota. Ahí sí me parece que... Esperana, te voy a contar. No, las tradiciones contadas en Luque son únicas. Me va a responder esta mesa. ¿Por qué le marcaron a Marciano Rolando Chilaver? Pregúntenle, y no es en su contra, aclaro, mi respeto para Marciano, ¿dónde le pega? ¿Cómo le pegue? ¿Qué pasa y contra quién? Este chico, Diego a lo mejor le contaron algo, la pasión luqueña, cómo el pueblo luqueño es así, hay cosas que... Entonces le salió.
A lo mejor, pero no lo va a hacer en una manera tal de decir. Pidió disculpas, ¿verdad? Él es de ahí. Bueno, muy bien. Él es de ahí. Preguntarle a su abuelo. ¿Vos tenés contacto con Diego? No, pero sé que la formativa fue de ahí. Bueno, preguntarle a sus familiares qué pasó. ¿Qué es lo que pega? Siga. ¿Y que vos me vas a ordenar lo que Estoy estamos escuchando. ¿Qué pasó? Para el pueblo luqueño estoy hablando. Y dijo después Marciano, tenía toda la razón. Si yo no quería entrar, no entraba al área. Tuvo que salir a hablar. Una pelota que le manda, y estamos transmitiendo el partido, ¿en qué año fue, Víctor? Luqueño, Olimpia Luqueño. Y viene una pelota al área, y él pide. Y Carlos sabe muy bien, yo digo, más digo mediocampista porque que más capa, cuando vos querés intervenir. ¿Pedís o no pedís, Carlos? Sí. Pide y se mete el luqueño a la concha. 83 puede ser. En el ojo. Palo derecho y afuera. No sabés lo que fue. No sabés lo que fue. Contra Marciano. Y después declara él, en defensa, porque la entrevistamos, dijo, palabra más, palabra menos. Si yo no quería entrar, no entraba. Claro, pero él está explicando qué pasó en la jugada. La pasó en la jugada. Es distinta a la declaración de Diego Fernández. Perdón. Lo que no hablo de jugada explicativa, hablo reacción, esa es la jugada. Ahora, no, mostrale, esa es la jugada. Y vos sabés que casi lo destroza, mostrale. Ahí está la jugada. Pifia. Y pifió un accidente. Vos sabés, pifia la pelota. Las cosas que le dijeron. Y bueno, pero estuvo bien él al explicar qué es lo que pasó. Que si Diego Fernández explicara, pateé así por esto y esto, porque la jugada previa que él hace, la finta que hace, es mérito de él. Él se genera la propia chance. Él crea esa jugada. Y después hay un gran valor en la jerarquía del arquero. Olveira, que adivina que se jugó. Sí, él se jugó. Y es mérito del arquero. ¿Dónde te va a tirar uno ahí? Por eso el jugador normal patea cruzado. La primera ley del fútbol es patear cruzado. Y bueno, eso es lo que hizo la lógica, hizo el chico. Ahora si él dice así, me caía y que cayéndome pateé. O la pateó a la tercera tribuna. Bueno, pedir disculpas es reconocer que él se equivocó. Tiene 20 años, 19, 20 años. Todos nos equivocamos. Eso se está generando una presión hecha él. Va a entrar de vuelta. Yo después de ver esa jugada, porque él fue la gran figura de Luqueño para el ascenso, dije, ¿por qué no le metieron 15 minutos antes? Porque lo que necesitaba Luqueño era un creativo. Ese chico juega muy bien. Ahora, tampoco es lo que la gente cree que es. Vamos, pero tiene él había tenido una lesión en pretemporada. Pero vos dijiste acá, Carlos, también que el jugador de Luque tiene más presión que el de Olimpia y el de Cerro. Totalmente. Dice el arquitecto Dragoto, quiero ir a ver a Triqui contra el más grande de Chile. No sé nada sobre entradas, etcétera. Arquitecto Dragoto. No puede ser que en partido para ir a fase de Grupo Libertad no tenga importancia para ustedes. No mandan a ver al arquitecto Dragoto. Estamos hablando de Luqueño que juega. Primero el Guaú clarividente. Después un partido de menor trascendencia. ¿Cuál es lo que es de menor trascendencia? ¿Y por lo de Trinidense, será? No. De Luque Guaraní. ¿Cómo pido? Poca trascendencia. La puta arquitecto. ¿Qué tipo de pastel? No vaya a estar tras el arquitecto Gustavito. Ahora Olimpia. Merecemos bien esto. Esa es la respuesta, no. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vía web se vende las entradas en la página mientrada.com.py. ¿Iba a ir el arquitecto de la horas o tiene que ir ahora a la cancha del Martín Torres, a Trinidad? Andate ahí, arquitecto, y mandame por tu foto, arquitecto, cuando estás entrando al estadio, arquitecto Dragoto. Te queremos ver dentro del estadio, arquitecto. Foto, arquitecto. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Se puede ir a Cancha Libertad?
¿Por qué? Y ahí juega Colo-Colo. Es que se vaya. Pero que se vaya con entrada antes, porque ahí no se vende. Por las dudas, la gente le aclaramos. Es en boletería de Libertad. Queremos tu foto, arquitecto, cuando estás enviando en la cancha y teniendo de fondo los equipos jugando. Arturo. No vaya a hacer ningún montaje, arquitecto. Arturo. Angelito. Muy buenas tardes, Arturito. Un placer estar en tu programa y saludos a tu compañera. Muchísimas gracias. ¿Quieres saber la historia de Juan Desiderio Zacarías? Sí, señor. Nada, de Zacarías. Muchachos, tenemos que ganar este partido y después cuando iba a entrar de empate de Ibairi ahí, ¿no? ¿Entendiste, Arturo? Entendí. Juan Zacarías dijo así una vez. Toda la semana dijo así después en la charla. Hoy, muchachos, no hay problema, tenemos ganas. Y justo cuando van a entrar ahí en el túnel, muchachos, empaten de Ibairi ahí, ¿no? Y una vez Arturo estaban poniendo los jugadores en el día del partido, parece que estaban poniendo la Javi. Y después le dijo al doctor, poneme uno. ¿Y para qué los profes si vos no vas a jugar? Para dirigir mejor. ¿Entendiste, Arturo? Entendí. Toby mismo, ¿Qué pasó, vio? Y un día se pelearon, parece, con Toby, y Toby agarró sus cosas y se fue. Se fue a África, en su país, ¿verdad? Y después de los periodistas le agarraron, le hicieron nota a Juan Zacarías. Profe, te peleaste con Toby, fue, y ya no va a volver, parece, le dijo los periodistas. Y ahí le dice Juan, no, tranquilo, él va a volver porque dejó acá sus dos botines. ¿Entendiste, Arturo? Bueno, gracias, Arturo. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Por el mes de la Semana Santa, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito. Beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Bueno, entonces lo Olimpia, el banco no tiene para informar. Ariel no tiene para llamarle Botica. O John. Todavía no debe aún tener. no se subió la... Pero mañana ya tiene que saber ya. Hoy de noche, Generalmente esta tarde después de la práctica. Sí, tarde Ya tiene que saber ya. Suelen subir los detalles. Es como Olimpia. Hasta ahora el equipo titular, el que decía Francisco, que el que está practicando, Y pero se mantiene las opciones no. Freddy. Colmán. Y no es que vos le ibas a poner a Arrua. No, Arrua sí. Perdón. Fernández. Pasa que Fernández practicó en el inicio de la semana, practicó en la primera práctica, hizo fútbol con el equipo titular, en la posición que dice Carlos. Pero después lo cambió y le puso a Colmán. O sea... Comenzó Hugo. Sí. ¿Y le sugerió a quién? ¿A Palermo? Está más hecho. Es partido decisivo. El otro es más encarador, pero repito, el otro día hizo una jugada al final, pero la primera etapa tiene 17, 18 años, que hay que poner ahí en el análisis. Se dedicó a marcar, se dedicó a hacer una tarea defensiva, y yo creo que tiene potencial para atacar. Se verá. Colmán por derecha, Arrua por izquierda en ese caso. Sí, Arrua a la derecha no le... ¿Cuándo juega el Cerro? Cuando le metió a la derecha, pero no le va a rendir ahí. Perdón, Carlos, ¿cuándo juega el Cerro? Este sábado. Sábado ante Tacuary, 19:30. Y debuta Aldo Guadilla, que es presentado hoy a las 4 de la tarde. Y si no Cerro empata, ¿qué pasa? Y yo creo que si Cerro no gana, estaríamos en la misma del fin de semana anterior. Ver si es que sí o no Bernay. Porque... ¿Y si gana? No, y si gana se calman las aguas momentáneamente hasta el próximo partido. No, porque no para no entorpecer más. No, perdón, no entorpecer, no, para no levantar más polvareda. Yo tengo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me miran? El candidato. No entendemos, porque si no vamos a levantar más polvareda, yo tengo un candidato ahí. No, acabo de decir que si Bernay... Si gana, creo que sigue. Alarga un rato más su estadía. El tema es hasta cuándo sigue. Y sí, por eso. Porque todo alarga la agonía. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Es que hoy la imagen que da, vos? la señal que da Cerro Porteño es que Bernay es domingo tras domingo. Si gana, sigue una semana más. Una prueba por semana. ¿Y por qué continuidad? ¿Usted le quiere sacar a Bernay? No, para nada. No. Pero es la imagen, la señal que da. Pero el hincha no está contento.
Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento Alimi. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembú. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyana y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Call Center 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. La gente técnico sabe. le cuestionó a Alfredo Mendoza? Pero terrible. Pedito Rodríguez. No es Pedito. No. Clásico. ¿Vos me jugaste este partido? Algo Norte, Almeida saca. No me acuerdo. No tengo tanta memoria. José Cardoso. No, José Cardoso no es Angelito. No, es un programa pregunta y respuesta. Hoy está con todo Angelito, será. Yo lo que digo de Bernay, que si lo aguantaron, tienen que darse malos resultados para los saca. Creo que se van a jugar con él este semestre. Con Lizzy, ¿cómo te va, Lizzy? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Nuevamente en mitad de semana y anunciando buenas noticias desde Farmacias Catedral, porque hoy estamos contando nuevamente con otra edición de descuentos reales, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago en toda la cadena de Farmacias Catedral. Pero aparte de esto, hoy tenemos una super comunicación porque también a inicios de marzo hemos lanzado otra promoción que es la de promo Semana Santa. Ya se culminó la promo verano, ya se fue la promo enamorados y comenzó también ahora una nueva promoción donde queremos acompañar a los clientes de su Semana Santa a vivir. En Semana Santa es tradiciones, hacer chipa, viajar al interior o como quieran pasar. Entonces Farmacias Catedral viene con esta promoción donde va a sortear 10 vales de compra en Farmacias Catedral por valor de 500.000 guaraníes y 10 vales de combustible de Petrobras por valor de 500.000 guaraníes. Entonces tienen tiempo de acumular los cupones por compras desde 50.000 guaraníes, un cupón, y compra de marca participante, doble cupón. Esta promoción va hasta el 25 de marzo y el 26 de marzo anunciamos a los ganadores para que realmente puedan tener ya su premio en mano y disfrutar del feriado largo que se viene. Brillante, Lizzy. Eso para Semana Santa con lo que estás anunciando. Y hoy tenemos que aprovechar los miércoles de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales en todas las sucursales, Lizzy. Así mismísimo, Arturo. Hoy aprovechar los descuentos reales en todas las sucursales, en todos los canales de venta, tanto sucursales, Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. Válido con todos los medios de pago. Entonces tienen tiempo de aprovechar hoy hasta el último minuto del día, aparte de acumular sus cupones de la promoción. Gracias, Lizzy, muy amable. Estamos con Catedral, atento a los descuentos. Gracias. Muchas gracias, chao. Adiós, gracias. Visto lo de Inter Miami, que así como trae, sacan. Sí. También. Ahí le despidieron a uno, Messi le despide. ¿Y el que despide a Messi? Ahí están las redes sociales. O le sacaron a uno. En el buen sentido, digo, ya no continúa. Pasa que Messi ya no es un jugador él más es dentro del club, la sino que despedida. él es una especie de accionista. Claro, Es uno de los dueños. No los dueños. Él es uno de los dueños. Sí, pero y él no. dice, este sí, este no. Pero no porque es uno de los dueños. Claro que pesa su opinión. Sí, él dice se queda. Pero claro. no porque es dueño. Eso nomás yo quiero hablar, más por su concepto político, su liderazgo. No, lo que dice Germán es que Messi es accionista. Sí, claro. Y, o sea, tiene un poder más de lo, más, por más encima de lo que Messi. Ah, eso quiere decir. Sí, pero con no. El Córtalo acá al lado. Porcentaje no es mucho. ¿De quién? De Messi, todavía. Es como en Estados Unidos se da mucho aquello de como hizo Beckham el contrato. Beckham cuando viene a jugar en el fútbol de Estados Unidos recibe una plata que no era buena plata, pero no era lo que uno podía suponer, y le daban una franquicia en donde a él le correspondía la mitad de la franquicia. Más Messi, para convencerle, como en el sueldo que coste que liberaron 3 jugadores, porque ellos tienen un esquema muy parecido a la NBA, le dan, y entonces le dan un porcentaje sin que él compre. Él no pone plata para ser accionista. Pero Messi es accionista. Es accionista, pero no en un porcentaje del 50 ni del 40. No, pero Germán está hablando de por eso es la imagen de él. Sí, aparte de ser Messi, la marca como dice Carlos, él él se hace responsable. Hasta aquí llegamos. Entonces el que se hace responsable es el accionista. Así. ¿Por qué tu cara aquí? No, Cuando porque... vos le despedías a un jugador,
como lo hizo ahí, está en las redes, le pasa la mano y se va. Y después está Redonda que llegó y otro más. Pero hoy salió uno que estaba viendo que se fue. No es David Beckham el que le dice andate. El que le da el reconocimiento es Messi. Claro, sí, porque hubo acuerdo para que salga el jugador seguramente y le despide como capitán de equipo. Como compañero. No creo que le diga, mirá, vos, si no te contrato, vos te vas. Eso lo dirán los dirigentes visibles, pero él va y lo saluda como capitán de equipo. Pero siempre Chinaglia no manejaba como. Era más influyente. Y no tenía acción ahí. Y sí, pero te digo nomás que... Y estaba Beckenbauer, Pelé. ¿Y sabes lo que se decía? Chinaglia. Y estaban las grandes figuras y cuando se traía era Chinaglia. Sí, pero él era un accionista fuerte de Cosmo, Chinaglia, distinto a lo que es Messi. Ahora, dentro de 10 años, dentro de 5 años, cuando deje el fútbol, ¿qué porcentaje de acciones va a tener Messi? Bueno, si quiere comprar todo, tiene seguramente, si quieren venderlo. Pues los dueños son, si no me equivoco, son bolivianos, Somos Olimpia, evaluó, perdón, Carlos, todo el equipo de la fase preliminar. ¿Bien o bien esto? Olimpia, 26 millones. ¿Este qué es? ¿Este qué es? El valor... ¿Y de qué medio? Del plantel, entiendo que, pero no... Olimpia, Católica, Tolima, América de Cali, Independiente, Everton, Católica, Alianza Guaraní, Vallejo, Montevideo, Wander, Cerro Largo, Racing, Coquimbo, Nacional Potosí, La Calera, Danubio, Sport Huancayo, Universitario. El costo del plantel. El costo del plantel para lo que Transfer Market. Normalmente Transfer Market hace eso y creería que sacó club por club y fue haciendo, porque ellos normalmente hacen esa empresa, es una de las que trabaja y habla del... Lo que han jugado Sudamericana. Quiere decir que Olimpia le más valor en su plantel. En Sudamericana. Sí, en Sudamericana, ¿verdad? En fase previa. En fase previa. Ahí no están los argentinos y no están los brasileños. Y está arriba, este arriba. Ahí no están los argentinos y brasileños. Valor de todos los equipos. No, arriba, Somos... Y no se termina. Ese pide Olimpia. Ese es Olimpia. ¿De dónde sacaron? Claro, hay una página de Olimpia. Una página partidaria de Olimpia. Sí, que publica lo que publicaron. Perdón por la redundancia de palabras. Un saludo grande para Arturo Ruiz, que es el periodista número 1 de Paraguay, así que nada, un abrazo gigante de parte de Leo. Yendo a lo de... Lo saludó Messi, ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Te casa el saludo de Messi. ¿Qué mirá, bobo? Anda yendo a lo de Messi. Anda para allá. En diciembre ya se anunció que hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores que van a dejar este año a lo largo de la temporada. Hoy dejó uno. Bueno, perfecto. Antes ya se fueron otros. Gregory se fue. O los que se van a salir del equipo. Gregory, Jan Mota, DeAndre Jedlin, Robert Taylor y Sergi Christoph. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con el tope salarial impuesto por la MLS. Entonces, contaron luego que el presupuesto de abajo tiene están tratando de bajar el sí, eso no aplicó cuando estaba el Tata. ¿Quién era el que aplicó eso? El Tata Brasil. El Tata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1251. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracor 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Quiere decir que Infanto le disparó a Giorgio. Y no le dio el crédito. No le hizo mucho caso, que digamos. Ahí nomás dijo. A Giorgio. Armas. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalarse industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Infanto de apodo. Víctor. Él se llama Víctor. Él no se puede llamar Infanto cuando tenía 13, 14 años. Pero él no puede llamarse, usted es un hombre, Infantoles. Y le mira. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Mega Farmil llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutar de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además queríamos hablar con Jorge Ortega. ¿Él dónde estuvo últimamente? ¿En Tacuarí? En Tacuarí, exactamente. ¿Y Reyes lo llevó ahí? No sé, no estoy seguro. Hoy no Porque hay un partido, perdón, Darío, que no juega, él se molesta.
Y sobre el final él ya no venía. Ya no jugando. venía. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Short TV pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Short TV con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Queríamos hablar con Gustavo Monínigo de ayer, que va al Remo, la tercera división del fútbol brasileño. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Dice Gol 7.690 guaraníes. Todos los días Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Vamos a ir al porcentaje. Este domingo 1.200 millones más una Hyundai Kona, una Toyota BZ4X, un Pozo misterioso, una Chevrolet Montana más una lancha, 3.000 millones en premios. CNT, el poder de cambiarse por emoji. Y si hablamos con Lucas Barrio, que fue a saludarle a Colo Colo. Podemos hablar con Lucas Barrio, ¿verdad? No tiene nada malo ahí. No, había ido. Figura fue en Colo Colo. Sí. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control, Film y Fil. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Y se enfrentan dos ex equipos de Lucas Barrio, tanto Colo Colo como Triniense. Y hoy quedó fuera de vuelta porque Sí. él viene con un problema físico y hoy no quedó entre los convocados para el partido ante Guaraní. ¿Y el equipo de Guaraní tiene o no? El que yo vi lo tiene de vuelta a Cuello. Es parecido al que jugó. A lo mejor repite nomás Cuello, los perros Mancini. del partido del otro día. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. ¿Cómo qué partido tenemos? Arrancamos con Guaraní Luqueño. Guaraní Luqueño. Vamos por Sudamericana y después Copa Libertadores. Quieras o no, el rango de Copa Libertadores es mayor. Pero es Guaraní Luqueño. Es Guaraní Luqueño, claro. ¿Guaraní local? Guaraní local. Sí. Y la aclaración para la gente porque se están confundiendo mucho el tema de las graderías. Sur es para Luqueño hoy, Sur preferencia A, y Norte y preferencia E para Guaraní. Así es la disposición. Platea solamente para gente de Guaraní. Yo Arma dijo que clasificaba. Luqueño. Pero ¿cómo pues Infanto le puede Tengo dar? toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Todo. Pero nosotros quedamos anti-Guaraní, pues. No, pero yo dije una opinión de él. Sí, Pero Gustavito repite y repite. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Luqueño. Sufriendo. Pero si vos no me decías que era la porque Luque Gustavito, yo no iba a saber. Carlos Alberto Quise. 50-50. ¿Se define el penal de quién gana? Lotería. No, el penal no es lotería. 50-50, 90 minutos. No, el penal no es lotería. Se define si tenemos un arquero o ataja. Los dos tienen buen arquero. Bueno, no, ya, ¿cómo penal? Uy, ya están los especialistas en atajar penales. En palita en patear. Teníamos un término para eso. ¿Cuál? Flam. ¿Qué? ¿Cómo le va a decir Flan a Carlos? Carlos es flan. ¿Eso quiere decir? Dice que tu respuesta es Flan. Yo baso lo que digo en el micrófono de mi credibilidad. Yo digo que es empate. ¿Y quién gana los empates si esto es, no es porque va quién para Boca? Sí, hoy tenemos que definir. Claro. Para Giorgio Armas clasifica Luqueño. Espera, tengo que ver quiénes son los shoteadores. No vaya a arrugar. No voy a arrugar, pero... Y vos tratale bien acá lo quise decir. ¿Cómo le va a decir Flan? Flan es que se derrite todo. No, a mí me gusta el flan, por eso hacerte con dulce de leche es riquísimo. Cualquier cosa en el estilo campo es muy rico. Bueno, después. Ahí vamos a escuchar. No. Los penaleros, tengo que pensar. No me venga. Sergio, Danilo Santa Cruz, Mansur. Si se queda Walter González seguramente, si estaba todavía Walter a patear. Y pienso así las opciones. Después, ¿Por qué tío decís si Richard todavía Prieto. está al No terminar? es porque hay que ver si hay que ver. ¿Y en Luqueño? Y en Luqueño seguro Diego Fernández, Conejo, Rodrigo Rojas. Guaraní.
Para Carlos Quise pasa Guaraní. ¿Escuchaste, Giorgio? Para vos te Tengo dedico. toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Carlos Quise, Giorgio. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Para Carlos Alberto. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Para Ana, Olimpia. Giorgio. Para Carlos Alberto Quise, Giorgio. Pasa Guaraní. Tengo toda Está bien, hay cuama, entendé más. Y bueno, Está bien. sí. En penales. Sí, pero pasa. Angelito, si le preguntamos, él jugó en Guaraní. Y en Luqueño. Entonces le pregunto. Angelito Ortiz, para vos, local, ¿quién es local? Guaraní. ¿Guaraní o Luqueño, Angelito? Parece que dice que no se define. Para Está Ángel bien. Ortiz, Luqueño. No hay empate. No, ahora. Guaraní o Luqueño, Angelito Ortiz. Yo estoy en Luque. ¿Cómo? Yo estoy en Luque. Sí, pero te pregunto a vos estando en Luque. Guaraní, local o Luqueño, ¿quién pasa, Ángel? Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Se comprende. Bueno, gracias. Carteles de Defensas Sentidos Cerámicos y Porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes, 35% de descuento en porcelanato, juegos de baño, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Chales de Gol 2034 Asunción. Contigo, niño Jorge. Guaraní, Luqueño. 50 y 50. Le veo mejor en la tanda de penales a Aguilar. Luqueño. Clasifica Luqueño. Esa es la tendencia que Víctor comentó recién. Anoche gran parte de los partidos se definieron en la tanda de penales. Y ahora no así mañana. Pero mañana la figura hoy Aguilar. Hoy Aguilar en tanda de penales. Víctor Villalba. $60-40. ¿Y por qué no Mínima sé? diferencia, 1-0. ¿Y por qué pensé que esto? Luqueño falla muchísimo y Guaraní aprovecha. Vos sos astrólogo ahora. Y así va el partido. Sos astrólogo vos. Pásate ya Salud Protegido, tener Víctor, beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pero el amor es más fuerte. Germán Cafa. Partido sí, complicado, trabado, disputado, pero yo creo que el Curiluque lo gana. 40-60. ¿En penales o...? En el partido. Este mes arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escrinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos. Por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-600-3777. ¿Cómo te va, Arce? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, haciendo goles vos en la liga, contanos, comenzó el campeonato ecuatoriano, te hiciste sentir, gol, victoria 2-1, ¿cómo ves el ambiente ahí? Sí, bien. Por suerte arrancamos con el pie derecho, como se dice. La verdad que fue un partido duro, pero conseguimos 3 puntos que nos va a servir mucho para lo que va a ser el torneo. Preguntaste mucho de cómo es el campeonato ecuatoriano, Alex. Argentina conocés de sobra cuando jugaste en Independiente Rivadavia. Pero ahora en el fútbol ecuatoriano, ¿cómo es el tema ahí? De los equipos, cómo juegan. Sí, la verdad que es un poco bastante dura. O sea, en lo personal a mí me está costando mucho el tema de la altura, pero me voy adaptando de a poco. Creo que pasando los días me voy a sentir mucho mejor. Así que bien, creo que bastante bien. La otra vez me tocó jugar de titular y pude marcar el gol y nada, contento por eso y por haber conseguido un gran triunfo con el grupo. ¿Cómo ves el tema de la selección paraguaya? ¿Qué te hacen saber con relación a lo que estás resolviendo, tu actitud en campo y cómo te vende de acá o el técnico de la selección, Alex? Y no sé, la verdad que no sé nada, no he hablado con nadie, así que nada, como siempre dije, la selección es un gran sueño mío, así que vengo trabajando para eso.
ojalá que pueda seguir así, que pueda seguir subiendo mi nivel y así poder conseguir el llamado. Y bueno, felicidades, Ale, por todo lo que estás haciendo vos bien en la Argentina, ahora marcando en Ecuador y para adelante. Gracias, Ale, muy amable. Muchas gracias, un gran abrazo a todos. Gracias, Alex Arce. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Porque Amaya. Sí, ahí estaba Arturo con nosotros, ahí estaba con Colo Colo, estuvimos en la mañana saludando a la gente. Roca Barrio, esto no es vida propia Maya. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad Pasa. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Próbalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Se reportan de momento de la jefatura de prensa triniense 1.100 entradas vendidas para el partido hoy de Triniense Colo-Colo, de los cuales 150 para los hinchas chilenos, pero se esperan 1.000 chilenos. 1.000 chilenos. La expectativa es 1.000 chilenos aproximadamente, se vendieron 150, que en principio es parte de lo que va a ser de la barra. 1.100 entradas vendidas hasta aquí y se sigue vendiendo de forma digital en la página que comenté anteriormente, mientrada.com.py. Ahí puede comprar el hincha de Triniense o el hincha de fútbol quiere ir a ver el partido de Copa. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.py. Cortesía de La Tribuna Digital. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. El Corsario Negro. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saludo cordial para vos, para los compañeros de la mesa, para los oyentes. A Gustavito le voy a tirar la oreja cuando le vea. Sí, el Corsario Negro. Pasó mucho tiempo. El Corsario Negro. 16 años ya. Andrés, contanos lo de Gustavo Morínigo. Va al Remo de la tercera división. Ya dirigía otros equipos en Brasil de segunda. Logró el ascenso a la primera en Brasil. Contanos de él, de Gustavo Morínigo. Sí, señor, cómo no. Gustavo Morínigo tuvo primero como futbolista una carrera importante, incluso él estaba entre los volantes más goleadores de la historia del fútbol paraguayo. 15 años como profesional, incluyó 317 partidos en primera, entre 1996 y el 2011 que dejó el fútbol. Jugó en Libertad, en Guaraní, en Cerro Porteño, en Nacional. Y el 20 de septiembre del 2011 fue su último partido en Nacional. Se dio un caso curioso con él porque él era integrante del plantel principal y renunció el técnico que era Javier Torrente, se fue a Chile aceptando un contrato ahí, le dejó a Nacional a su suerte porque Nacional tenía que jugar esa semana Copa Libertadores de América en México y renunció intempestivamente el técnico argentino, se fue, dejó el club. Y Gustavo Morínigo era indudablemente el líder de ese equipo y ya tenía estudios para ser director técnico, entonces Robert Harrison lo promovió directamente de jugador a técnico en un día y viajó a México como técnico y debutó en el Azteca jugando contra el Cruz Azul, esa Copa Libertadores de América del 2012. Entonces se quedó Nacional entre el 2012 y el 2015, es en la historia de Nacional uno de los técnicos con mayor cantidad de tiempo consecutivo en el cargo, 3 años efectivamente. Ganó el Apertura del 2013 y llegó a la final de la Copa Libertadores de América del 2014 con Nacional. Después le tocó dirigir Cerro Porteño en el 2016, también campeonato local y Copa Libertadores. Dirigió a Libertad en el 2020, lo mismo, campeonato local y Copa Libertadores de América. Totaliza 150 partidos dirigidos en el fútbol paraguayo a esos 3 clubes, 68 partidos ganados, 35 empatados, 47 perdidos, un rendimiento global del 56% dirigiendo en Paraguay tiene Gustavo Eliseo Morínigo, que hoy tiene 47 años de edad. Después se vinculó a la Asociación Paraguaya de Fútbol en el 2017, primero como encargado principal de todas las divisiones menores. Clasificó en el 2017
a la selección sub-17 en el Sudamericano de Chile, clasificó al Mundial de India, donde llegó a octavos de final. Él tuvo 2 mundiales sub-17, ese de India y el del 2019 en Brasil. En el 2018 incluso le tocó interinar un par de partidos como técnico de la selección absoluta, fue técnico en un partido en Estados Unidos y otro en Austria. Después en el 2019 tuvo a su cargo la sub-20 y la sub-17 en los sudamericanos de Chile el primero, de Perú el segundo, y volvió a clasificar para un mundial sub-17 en Brasil. Dejó las selecciones paraguayas con 33 partidos dirigidos y un rendimiento global del 53% de puntos ganados. En el 2021 se vinculó a Curitiba y en abril del 2022 ganó el campeonato estadual paranaense y consiguió el ascenso del club de esa ciudad. Entre noviembre del 2022 y abril del 2023 dirigió al Ceará y en julio del año pasado al Avaí. El Remo, que es el club actual al que va Gustavo Morínigo, es un club de Belén de Pará, que tiene 120 años de historia, pero escasos títulos. El mayor éxito del club fue en el 2005 cuando ganó la Serie A del Brasileirao, Arturo. Cuando hace Gustavo Morínigo, que sigue en el fútbol brasileño, nos estás dando aspectos que tienen que ver con su carrera, jugador, técnico, y Paulo da Silva, que anunció que la despedida en Atlántida. Creo que ahí comenzó Paulo da Silva, Andrés. Sí, es como vos decís, Arturo. Él es hijo de José da Silva, que fue un jugador de Cerro Porteño de los años 80. Paulo César da Silva Barrios hoy tiene 44 años, está terminando una carrera muy prolífica. Como bien señalaste, comenzó en Atlántida en 1995, pasó a Presidente Hayes en el 96, entonces Hayes estaba en primera división. Debutó en la primera con 16 años, Peito Rodríguez fue el técnico que lo puso en primera división. Al año siguiente pasó a Sport Colombia, 1997, en el 98 pasó a Cerro Porteño, en el 2012 vinculó a Libertad, club al que volvió después de 16 años en el extranjero. En el 2017 jugó las siguientes 3 temporadas en el Guma y su último club en primera había sido el 12 de octubre en el 2021 y 2022. Por supuesto es sobresaliente su paso por el Toluca en México y por supuesto en la Premier League de Inglaterra y en España también paseó su figura Paulo da Silva. Pero sin lugar a dudas el mérito grande que tiene en toda su carrera Paulo da Silva es su militancia perfecta en la selección paraguaya. Él jugó el Sudamericano y el Mundial Sub-17, jugó Sudamericano y Mundial Sub-20, jugó en la Sub-23 y en la selección absoluta jugó 17 años, entre su debut en el año 2000 y su despedida en el 2017. Fueron 150 partidos en la selección nacional absoluta, 93 de ellos partidos oficiales, 18 por Copa América, participó de 2 mundiales, jugó 6 partidos de Copa del Mundo, 67 partidos por eliminatorias. Entre los 961 futbolistas que jugaron en la selección paraguaya entre 1919 y la actualidad, Paulo da Silva es el jugador récord en cantidad de partidos jugados en toda la historia de la selección. 31 partidos más que quien le sigue en esa lista, que es Justo Villar con 119 y Roque con 112. También da Silva es por lejos es el que más partidos oficiales jugó, 15 más que quien le sigue, que es Carlos Gamarra. Andrés, eso tiene que ver con da Silva, hablamos de Morínigo, déjame preguntarte lo de Cerro. Situación de Bernay, bueno, eso ya es opinable por lo que está pasando. ¿Qué dicen las estadísticas con Cerro? Bueno, Cerro lleva 6 partidos sin ganar, 1 derrota y 5 partidos seguidos empatados. Y la última vez que esto ocurrió en Cerro Porteño, que se vio en esas mismas circunstancias, fue en el clausura del año pasado, cuando Diego Gavilán dirigía al equipo, y fue una idéntica campaña. Perdió 1 y empató 5 consecutivos hasta que rompió esa racha. Pero si Cerro no gana el próximo partido, habrá igualado su peor racha en los últimos 10 años. En el 2014 fue la última vez que tuvo 7 partidos sin ganar, esa vez fueron 4 partidos perdidos y 3 empates, con Chiqui Arce como técnico en esa ocasión. Y 2 de mayo la otra cara. Claro, ni comparar, no estamos entrando en la comparación de club a club, hablamos de la gran gestión del 2 de mayo. Sí, porque si consideramos al 2 de mayo tenemos 2 aspectos interesantes que analizar. Es un club recién ascendido y además un club del interior. Entonces, si uno tiene que echar mano a las estadísticas y revisar cuándo fue la última vez que un club recién ascendido y del interior haya estado en la cima de la tabla de posiciones,
tenemos que retroceder hasta la apertura del 2013. Ustedes recordarán cuando ascendió General Díaz, que técnicamente es del interior porque es de Luque, ganó consecutivamente sus primeros 5 partidos. Le había ganado 2-1 a Capiatá, 1-0 a Luqueño, 1-0 a Olimpia, 2-0 a Sol, 1-0 a Guaraní, y al cabo de la fecha 5 tenía 15 puntos, lideraba la tabla. Olimpia era su escolta con 13 puntos y Nacional era tercero con 12. En la sexta fecha Nacional le ganó a General Díaz 1-0 y le alcanzó, y Olimpia también ganó y le pasó. Pero el liderazgo de General Díaz duró esas primeras 5 fechas. Para encontrar otro caso similar ya tenemos que retroceder al año 2002, cuando 2 de octubre había ganado el Clausura, pero en ese caso, si bien era un club del interior de Itagua, sin embargo, no era recién ascendido. Por lo tanto, lo del 2 de mayo es simplemente sobresaliente. Y también lo del otro club del interior, que es General Caballero de Juan de Mallorquín, que hasta aquí está invicto en el campeonato. General Caballero y Libertad son los 2 únicos invictos que le sobra al torneo de apertura 2024. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias y atento a todo lo que ofreces vos a través de las estadísticas tan buenas y con la tribuna. Hasta acá distante, Andrés. Gracias, Arturo. Invitación a todos a leernos en latribuna.com. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.pe. ¿Qué partido tenemos? Porque tiene un compromiso Carlos ahora, entonces queremos apurarnos. ¿Qué tiene? Trinidense Colo-Colo. Trinidense Colo-Colo. Y bueno, ¿por qué piensa cara? ¿Por qué? Creo que con ustedes. ¿Cómo quiere escucharnos, Norma? Que traiga una cosa es pancarta deseo acá, y otra cosa es... Norma, si sale, Norma, trae una pancarta mañana. Arrancamos. ¿Qué que vamos a buscar en contra de Trinidad? Vos, Carlos, quise. 40-60. Hasta luego. Chau. Tiene reunión ahora porque vuelve polémica. Y figura en polémica. Bien. Entonces se va a reunirse con polémica, habla de otras cosas, ¿no? De fútbol. Se va, ahí está. Le vinieron a buscar ahí se va. Vos, Francisco López. 40-60. Norman, ¿cómo quiero que usted escuche? José Arrua escucha. No es cuestión de deseo. Pues yo se entiende, ¿no? Análisis. ¿Y vos, hermano? No gana Trinidense, pero no pierde. 50-50. Pues tranquilo. Libertadores, define Chile. Con Payo encima hoy. Y vos, Vito Villana. 50-50. Con sufrimiento, pero salva el empate, creo yo. Niño Jorge. 60-40. Trinidense. Lo firmo ahora mismo. Ahí que va a sufrir Colo-Colo hoy. Le va a dedicar el niño a vos, a todos le dedica. Mañana. Gana Trinidense. Le espera la nación de Trinidad hoy en Tuyocuá. Toda Trinidad tiene que... Para el niño Jorge Trinidense le gana Colo-Colo. La raza paraguaya es vencer o morir. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Sentite un ganador haciendo una compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes, con la tranquilidad de que en casa, Grutter, siempre salís ganando. Es que no pudimos dar con él con Alberto el Trovador. Sí, que ayer estaba full, sí, estaba de girado. Por todos los otros medios. Correcto. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Lucas Barrios, ¿cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Bien. Contanos, viste a saludar a los jugadores de Colo-Colo, técnicos, los dirigentes, bueno, en otra etapa y ahora estuviste indudablemente. Pero contanos, Lucas, tu presencia saludando a la gente de Colo-Colo. Sí, bueno, normal cuando uno deja las puertas abiertas en el club y bueno, tengo la posibilidad siempre de estar ahí en el club. Lo mismo hice con Palmeiras la otra vez y bueno, nosotros representamos al país de una manera y bueno, de esta manera creo que uno está siempre cerca del club y agradece la invitación también de Colo-Colo para que uno sea parte de la delegación cuando viene acá a Asunción y siempre estar acompañado, ¿no? Porque es bueno para
para los dos lados, ¿no? Nosotros, los jugadores, seguir en contacto con el club y que el club se sienta como en casa, ¿no? Y todo el cariño que te tienen los hinchas de Colo Colo nos consta, ¿eh? Sí, la verdad que soy un agradecido del cariño que me dan. Yo siempre lo dije que Chile me abrió las puertas para empezar mi carrera y bueno, en Colo Colo hice una historia muy linda que los dos estábamos involucrados con el hincha, con el cariño. Yo siempre le deseo lo mejor y realmente recién cuando salía del hotel ahí me hacían sentir el cariño a los hinchas y bueno, agradecido siempre por haber hecho un gran papel en el momento que me tocó estar en el club, ¿no? Un segundo, Lucas, un segundo. Lucas, incluso veíamos la foto, hubo una especie de intercambio de camisetas con el actual gerente deportivo del club ahí en el hotel. Y aprovecho y te consulto, sé que ya pasaron varios años, pero del plantel actual o del staff o la dirigencia, alguien con quien hayas compartido ya en aquel momento en Colo Colo y que ahora siga estando. No, a ver, hay gente que estuvo en ese momento dirigente y también aparte de jugadores, ¿no? Pero yo el compromiso grande que siempre tengo es con Colo Colo, que siempre he tratado de si estoy acá, de tratarlo de recibir de la mejor manera. También acepto la invitación cuando no solamente viene Colo Colo, sino cuando viene Palmera o Gremio, que han venido también acá. Uno es importante dejar las puertas abiertas, pero con Colo Colo siempre tengo un trato especial por todo lo que uno ha hecho en el club, que yo he salido vendido hacia Dortmund, ¿no? En su momento, y hoy intercambiamos unas camisetas, ellos me trajeron la de Colo Colo y yo le regalé la de Luque, ¿no? Porque es importante que los clubes, ¿no? Tengan esa relación. Hoy Paiva está yendo de acá también, de Olimpia hacia Colo Colo, y bueno, es importante que le abran las puertas a nuestros jugadores, ¿no? Lucas, y ya que tocabas el tema de Luqueño, hoy el partido de Sudamericana, estás ausente, ¿cuál es tu situación hoy y para cuándo estarías retornando al equipo? No, a ver, tuve un golpe en la rodilla en un entrenamiento, en el cual se me generó un poco de hematoma ahí en la rodilla y estaré volviendo dentro de poco. Me quedan unos días de recuperación y volveré. Me da pena no poder estar en esta copa, en esta noche, porque era muy importante para nosotros. Era una de las copas que anhelaba jugar, porque era la que me faltaba en mi carrera. Sé lo importante que es para el club y para nosotros jugar una copa internacional, pero no tengo duda que mis compañeros van a hacer un gran partido y vamos a tratar de clasificar a esa zona de grupo que tanto el club está buscando y nosotros también, ¿no? La pregunta que te hago, estamos con Germán y perdón si salía un comentario allá en el fondo, es que el gerente es argentino. ¿El gerente quién? El gerente de Colo Colo. No, es Morón, él es chileno. Perdón, Daniel Morón. Sí, Daniel Morón, el arquero que ganó la Libertadores con Colo Colo, en la época que Colo Colo la ganó, creo que fue en el 91, ¿no? Que contra Olimpia. Esa, y bueno, tenemos una relación muy buena, no solamente hablamos de eso, sino también me preguntaron por Paiva, obviamente, porque lo conozco acá del fútbol, que lo enfrentamos y lo que es no tener un jugador de nuestro país en el plantel, así que nada, tenemos la posibilidad de que fuimos varios y nos ha ido bien en Colo Colo, como el caso de Justo, mi persona también, Mingo y varios jugadores que han ido. Entonces me preguntaron y bueno, uno siempre tratando de darle la mejor referencia de nuestros jugadores, ¿no? Bueno, y es argentino Morón el arquero, Lucas. Sí, argentino. No te había escuchado esa parte. Sí, argentino, y estuvimos transmitiendo ese partido. Terminado el juego fue una locura. Buffarini fue una de las grandes figuras. Hace poco estaban inaugurando el estadio de Colo Colo, muy lejos del centro todavía histórico de Santiago, y lo que fue ese partido. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Después ampliamos todo hablando del luqueño. Gracias, Lucas. Dale, de nada, Arturo. Saludos a todos en la mesa. Saludos. Gracias, Lucas Barrio. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de pizza o pizza calidad desde su origen. 1322. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Magna, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Francisco. La Asociación Argentina de Árbitros va a demandar a Carlos Tevez. Pero lo que dijo es brutal. Sí. Pero sigue hablando. Y ahora anuncia el gremio arbitral de que lo va a... Y el capitán de Independiente también. Y a directivo de la AFA. Terrible.
sigo pensando que nos robaron, no voy a cambiar, digo, Tevez de vuelta. Eso fue lo más suave, estuvo más picante todavía. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto tradicional paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. San Isidro y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @San Isidro y @Clocol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su casa o negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.br. A lo que dice Francisco Gráfico, la Asociación de Árbitros responde y demandará a Tevez. Locura total en el fútbol argentino. Tras los dichos de Carlitos contra Dóvalo, ¿verdad? Dóvalo, sí. Pablo Dóvalo, árbitro del partido. Sí, de los árbitros lo enfrentará con acciones legales, los árbitros. Y poniendo en contexto, ayer jugaban Independiente y Barraca Central y... El Caballo Comisario. Muchos errores a favor de Barraca Central. Y Tevez salió enojado, dijo, nos robaron, que fue lo más suave que dijo Tevez. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. El instante el WhatsApp hizo que el número tiene, Víctor. 0971-1080-10. 1325. Televisor Tokio de 43 pulgadas en cuota 216.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Empezamos. ¿A quién le puede importar lo que piense el arquitecto de Gaboto? Tus electrodomésticos deben ser Dan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Podemos hablar con Juan José Franco. Gol para el Instituto que derrotó Huracán por 2-0 en la Argentina. Paraguayos en la Argentina. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Sea el precio bajo, calidad superior. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. ¿Cómo Pico Nacional va a dar vuelta el resultado allá? Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Encara la ruta como un pro con la Picat Gym. La Picat Gym 4x4 en su versión automática, confort y tracción. Tan solo $29.990. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Club del Interior General Díaz, porque está en Luque, está el Cacacha. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Arturo, ¿le puede decir a Víctor que cuando haga el porcentaje de Cerro, que pronostique en contra de Cerro, por favor? Porque Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ucibayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731, Wilmar SRL, Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Farmacia Catedral te acompaña en esta Semana Santa. Genera cupones electrónicos por las compras desde 50.000 guaraníes y participás del sorteo de increíbles premios como vales de compras en Farmacia Catedral y vales de combustible por valor de 500.000 guaraníes cada uno. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Juan Franco, ¿cómo te va? Juan, ¿cómo andás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buena tarde para vos ahí, para la audiencia. Bueno, contanos, uno de los goles de Instituto, 2-0 ante Huracán. Tu primer gol jugando por Instituto, claro, no sos delantero, mediocampista, seguís jugando de lateral, ¿no? Sí, claro, mi trabajo es defender, pero ahora se dio el gol, bienvenido y la verdad que nos agarran un buen presente en el equipo y también en lo personal. Bueno, contanos, ¿hubo un saludo con Marcelo Pérez, el de Luqueño que fue a Huracán? Sí, claro que sí, hablé con él, lo felicité por
por el título obtenido. Le dije que estaba en un buen momento, le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba bien, que se estaba adaptando y que estaba feliz por estar ahí en el fútbol argentino. Bueno, vos hace cierto tiempo ya estás en la Argentina. Sí, este es mi segundo año, Arturo, pero bien, tranquilo, adaptado ya. No, por eso te he preguntado, una muy buena cantidad de partidos en la Argentina. Un segundo con Juan Franco, jugador de instituto, Víctor. Sí, Juan, ¿seguís manteniendo contacto con Bobaglio? Porque él había sido el técnico que te llevó en su momento a instituto. Si seguís hablando con él o no se dio la oportunidad ahora sobre esta experiencia que él está viviendo aquí en Guaraní. Sí, la verdad que sí, cuando él estaba por agarrar ahí, estuvimos charlando por un tiempito hasta que agarró ahí. Después de por ahí los mensajes son esporádicos, pero sí, cada tanto intercambiamos mensajes. Pero cada tanto lo saludas, como decíamos, y la última vez que hablamos recordaba que es una excelente persona, aparte de sus condiciones como entrenador, es una buena persona, manifestaba Juan. Sí, la verdad que sí, Lucas, lo que dije yo, el transitar del jugador en el día a día hace que sea más fácil con él por la calidad de persona que es. Y sí, mucho hincapié en eso, y seguramente ustedes ahí lo están viviendo ahora eso. ¿Tu contrato allá en instituto es hasta fin de año o firmaste por más tiempo? No, yo en enero de este año firmé hasta el 2025. Ah, 2025. Con instituto. Entonces, sí. Un buen contrato y por supuesto la vidriera permanente que otorga el fútbol argentino, que eso se usa a cualquier jugador. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios pude armar un buen contrato. Todos saben de la economía por ahí del país, pero pude armar un buen contrato gracias a la gente también que me acompaña, y la vidriera sí, la verdad que sí, es un fútbol competitivo. Hoy en día se mira mucho, así que feliz por el presente. Francisco. Juan, felicidades por el momento y sobre todo por el momento del equipo, porque la gente de La Gloria está muy entusiasmada con el andar, están en buena racha, son líderes. Hace mucho que no se veía un momento como este ahí en Córdoba. Hola. Sí, ahí te escucho. Sí, la verdad que sí, la gente está muy feliz, entusiasmada, así como decís. De por ahí el año pasado tuvimos traspié de local, y este año de por ahí pudimos solucionar eso, y hoy estamos peleando ahí arriba, tratando de clasificar entre los 4, pero con los pies sobre la tierra, como suele decirnos acá el técnico, porque sabemos que por ahí están con nosotros en nuestro grupo, están equipos de mucha jerarquía. En la próxima fecha van contra Rosario Central, equipo de otro paraguayo también, Alan Rodríguez está ahí. Sí, creo que está Alan y está Giovanni Bogado también, están también. ahí. Sí, así mismo en cancha de ellos, un partido muy difícil. Ayer ellos perdieron, creo, por la mínima, pero de igual manera el torneo argentino es muy competitivo, cualquiera le hace frente a cualquiera, y está bien visto de por ahí en la tabla de los ambos grupos. Juan, fuerte abrazo desde aquí, desde Fútbol a lo Grande, y que siga esta racha y que sigan los éxitos también. Ahí estamos pendientes siempre de los paraguayos que están en la Liga Argentina. Dale, muchísimas gracias, como te dije, un saludo para vos ahí, para la audiencia también, y que sigan los éxitos del programa. Juan Franco, jugador de Instituto de Córdoba. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra de motivación. Ingresa a www.apostea.la. Te ayudamos a emprender ese negocio que tanto deseas tener. Aumenta tus ganancias con nuestros préstamos pymes, tasas especiales y plazos hasta 60 meses. Contacta con tu asesor ejecutivo. Banco crece desde la raíz. Volvemos al Twitter, perdón, al WhatsApp, Víctor. Así es. Ojalá que el Bar se comporte bien entre Olimpia y Ameliano. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista, por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 mochilas. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Podemos averiguar si no es con Héctor Melgarejo, que siempre nos atiende diferentemente con la prensa de Ameliano, cuántas entradas vendidas. Si queremos informar, porque
va a haber muchísima gente mañana. En Comercial La Economía de San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Comandante, mañana al llegar Carlos Quise debe pasar por tu oficina. En el primer cajón a la mano izquierda, el 5%. A la derecha. Pero ocurre que él ya estaba en polémica. Pero igual vamos a ver la posibilidad que ahora una nueva temporada. Sí. Tiene que aparecer solidaridad, formación. Y la solidaridad, ¿sabes cómo estamos esperando? Tranquilo, Carlos. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sikawell 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate con nuestros expertos al 021-279-6000. Tu casa con Sika queda bien. Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Atención afiliados de la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria. Queremos compartir con ustedes la memoria 2023. Asamblea 38. Sábado 9 de marzo desde las 7:30 horas. Casa Matriz Mariscal López 5080 casi R. Tonoró. Los esperamos. Comandante, ya hay el flyer para el DT de Tacuarí. El flyer. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. La mañana actual pues Gustavito con su show ahí haciendo demostración de fuerza en América de aniversario. Muy bien. Y entonces yo dije esta mañana que va a llevar cuántos baffles. Entonces salió Fischer y dice, speaker, speaker. ¿Por qué no se va a decir baffle como antes? La puta lo de hoy los pendejos, speaker, baffle. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Arturo, 99% Oreco limpia con el ojo asado porque Oreco árbitro jaguar y favor ve. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Tremendamente. Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. Arturo, si astrólogo Taberón, si era simpatizante de Cerro, ni una vez le iba a llamar, ¿verdad? Ya podía ir, Arturo. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. No sé qué es lo que, no sé cómo lo que... No... Voy a salir ya, esperana. Comandante, Olimpia gana mañana 3-0. Soy Pablo Florenciano de Raúl Arsenio Oviedo. No sé qué es lo que, no sé cómo lo que... No... Voy a salir ya, esperana. Corre, será, van a empezar a hablar ya. A la izquierda. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 99% que Olimpia va a ganar mañana. Burro que anda. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27,990. Pay to Test Drive de Renault, Casa Central Matriz, República Argentina, casi José Martí, redes sociales, @Renault Santa Rosa PY. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Arturo, yo sé lo que a vos te gusta más quilombo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo? ¿Te gusta el maquilón? ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Arturo, ¿cómo estamos? La energía es blanco, agua blanca. Yo mi uniforme de laburo de todo blanco y me está yendo como el culo este mes. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que
que pasa Luqueño y Olimpia. Digo, más o menos de ahí voy a vender un ladrillo. Hawaii, pero da sello, igual la huya ahí, no me se puede, no me dejo jugar. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Arturo, iba a decir al rato el candidato de Cerro Alete y quise te paró el carro. Aquí ni hoy. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.gov, llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. Olimpia, pero ya por la cabarana. Bollo, rico bollo. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en el Casino Slot del Sol. La hinchada limpiando juego no ve estadio ese hay que tomar sochi playa pona bebé presidente de Amelia Mopi equipo y en San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Aliemi, acceso sur casi perpetuo socorro Niembú. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyana y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Call Center 569-9000, la gente sabe. Comandante, ya empezamos ya con el hijo creer con el vidente otra vez. La puta y pasa. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Comandante, contale un poco la historia de Quiricocho. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colby los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Contacta al WhatsApp 081-434-732. Arturo, decirle a tu astrólogo que Olimpia juega con Ameliano, su papá. La mejor opción para instalar su industria de depósito público, Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2, más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. En Punto Farma reafirmamos nuestro compromiso con la vida. Con todas las compras que realices hoy miércoles en cualquiera de los 600 puntos de todo el país, un porcentaje de todo lo recaudado será donado a la Fundación Asobleu. Con Punto Farma y Asobleu salvamos vidas. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Arturo, el único que te para el carro ahí es Quise, con el tema de Giorgio. Después los otros son todos ya arrodillados, están ahí. No penáis de más, pero a mí no mi otro grupo. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad siempre a un precio más bajo, hasta menos 1.250 en nafta y 610 guaraníes en diésel todos los días. Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Buenas tardes, fútbol a lo grande. Mañana pasa Olimpia, lastimosamente tiene que ser contra un equipo paraguayo, pero vaya, por el bien del fútbol paraguayo tiene que pasar Olimpia. Olimpia, pero ya por la cabarana. Este domingo 1.200 millones más una Hyundai Kona, una Toyota BZ4X, un Bozo misterioso, una Chevrolet Montana más una lancha, 3.000 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Comandante, construiste come la estadio Cuajura mundial. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control Film and Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice Alder Alcides? Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay.
Sí, Pepe, Opagma, yogur de ajo. ¡Se dúo! Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambareca, Petén, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Arturo, mi último 100.000 me fui a apostar, pasa Luque y pasa Olimpia. No salen los resultados, Arturo. Y me acordé de la bola de ese fallecero de tener astrólogo, no sé cómo se le llama. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué gran programa, ¿sabes? ¿Cómo petín 100.000 da por Ubeya? Qué gran programa. ¿Cómo extraño Ovidio, Javier? Mirá, Ovidio si está. Ovidio, Javier. ¿Qué país va a ser Ovidio, Javier, la verdad? Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes, 35% de descuento en porcelanato, juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Hoy no priorizan Guaraní Luqueño, mañana menos todavía que van a jugar Olimpia. Mañana capaz hagan del club de Olimpia nomás ya. Qué bárbaro de Pancherón. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Sabes lo que pone el Víctor Velasco? Este patina. Bueno, no es raro. ¿Sabes lo que pone el presidente del Círculo Niño? Vos le va a ver ahora. Hoy no, voy a ir al otro partido. Tuiteó por fútbol hablando de lo de Giorgio. Se llega a equivocar y mínimo le vamos a declarar persona no grata en Luque. Bravo. A Giorgio Arma. Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Este mes arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10. A comer respaldo total. Los perros. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Y conduciendo a la gente de Luque, si es lo opuesto, le arman una estatua, un busto ahí en la entrada de Luque. Cerca de la residencia, Sí, la cara de Yoyo. ¿Sabe quién se le llega a ganar? ¿Sabe quién le da a condecorar? El propio Infanto. Sí, opuesto. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Arturo, Giorgio ve solamente la luna, ve los otros planetas, pero no ve las estrellas. Después termina estrellado, pues. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Hace 40 años que te escucho, Arturo, ya poína de ese payaso Giorgio Arma, Para poder. Nosotros le llamamos porque tiene mucha repercusión, incluso en la Argentina. Él no hace nada malo. Astrólogo nomás es. Pero no lo tomen tanto así. Los partidos de Sudamericana, Giorgio, porque mañana se enfrentan Guaraní Luqueño y el jueves Olimpia Ameliano. Y queríamos saber qué dice la astrología desde tu punto de vista sobre esas series de equipos paraguayos. Partidos muy difíciles, muy complicados. ¿Por qué? Porque los 4 equipos son paraguayos, se conocen, pero yo tengo toda la fe del mundo. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Siempre me la juego, siempre, Arturo, siempre. Recuerda cómo nos la jugamos con Olimpia Flamengo. Sí, me acuerdo. Siempre nos la jugamos. Es más, vamos a jugar con la camiseta blanca. Luqueño ha pedido jugar con la camiseta blanca. ¿Y vos le dijiste a Cáceres que juegue con blanca? Sí, lo que pasa es que estamos en mes de agua, mes de Piscis, mes de la claridad. El blanco está muy fuerte ahora. Esa es la razón en energía que tendría que, si Olimpia juega de blanco y va a jugar Luqueño de blanco, esa es la razón que no va a ser limitada nuestra energía. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Iba ya digo toda la oración y zapatos.
Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Zuco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente. Para 10 litros, probá jugos Zuco. Agradecemos a Versus, perdón. Soy muy de sacar fotos. El que nos sacamos fotos y... Esto dice para medio colega Versus Garnero. Puntual, pero me gusta más la convivencia que el registro de fotos. Profe, inevitable preguntarte, ¿cómo está la selección ahora de cara al amistoso que se viene contra Rusia? Y ¿Cómo vas notando a los jugadores? Y estamos viendo ahí algunos inconvenientes, como sabemos, de Gustavo. Ahí hay chicos que están con algunas lesiones. Ojalá que estos fines de semana previos no haya ningún contratiempo en ese sentido. Siguiendo a todos para ver y hacer una lista acorde. Y bueno, y buscando tener esa convivencia que nos haga poner de acuerdo, que nos haga comprometernos y que se vea una selección mucho más agresiva. Lo ideal sería, bueno, tener esa semana completa de trabajo para llegar bien al partido, porque es lo que como de repente cuesta, profe, trabajar 2-3 días y ahora lo ideal obviamente tener una semana entera, ¿no? Sí, pues aparte que esos 2-3 días los muchachos vienen de viaje y algunos vienen de viaje muy lejos, o sea que llegan y ese entrenamiento no pueden entrenar, tienen que... Entonces no es sencillo, nos estamos adaptando a eso y por eso quisimos hacer un solo partido. Cortesía de Versus, la entrevista con Legonega Izquierdo con Daniel Garnero, técnico de la selección Paraguay. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Giorgio, es tan fácil abrir la boca y hablar de fútbol, que si no existiera fútbol no íbamos a abrir la boca. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Financia tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Gente va, gente viene, como dijo Infanto. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Falta que Pancho López se quiera cortar con teja nomás por la previsión de Giorgio y ya estamos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo de pomelo frutica. Agregas hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Yo creo que si estamos en mes de agua, Arturo, hay que avisarle a los damnificados. ¿Se entendió? Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San y Clarcol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Arturo, metele nomás ya manico y full ahora, con leche. Y esta noche 21:30 para relatar el partido luqueño. A mí le caí en Aredo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 082-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Qué levantó Le Francisco? No, te da energía, te da pila. Pero ¿quién hace el partido hoy? Diego con Víctor. ¿Y vos estás con? Trinidense Colo Colo. Sí, señor. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Vaya, yo, ahora veo comandante. Por poco no le llama Cayetano Rechera. Para de sufrir, lleva tu Split BCP de 12.000 BTU con 2 cuotas de regalo. Antes 18 cuotas de 261.000, ahora solo 16 cuotas de 261.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Giorgio. Deja de hacerte de loco, deja el güere. ¿Por qué va a ser el güere? ¡Demonios! Tenemos más audios. Qué bueno este Giorgio Arturo. Giorgio Armani. Muy conocido en Argentina, Germán, ¿eh? Muy conocido. Arturo, ahí ya vi por qué es lo que vos haces esto de Giorgio. Porque no sabes. Sos ignorante en este punto. No digo que soy ignorante, solo en este punto. La astrología es algo del demonio, es malo, es algo malo.
Por eso los muchachos te están tirando que no hagas más y no querés entender. ¡Loco! ¡Ahí va! ¡Todo loco! ¡Qué loco! Tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. Yo no tomo mucho, pero cuando tomo me convierto en otra persona y esa persona es lo que toma mucho. Los muchachos están así, respondiéndole, no sé si están a Giorgio, es un astrólogo muy conocido, Germán, en la Argentina. Sí, sí, soy muy conocido, pero con la repercusión de acá. Cuando habló con nosotros, ahí fue la repercusión para Argentina. En Paraguay y en Fútbol lo Grande se hizo famoso. Tengo toda la fe del mundo y me la juego que tengo toda la fe del mundo y me la juego que tengo toda la fe del mundo y me la juego que pasa Luqueño y Olimpia. O sea que me estás diciendo que no hay chorizo con queso, eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Vos patinas, Gustavito, ¿sabes lo que me di cuenta? Que vos te fuiste de este mundo. Algún astro te llevó. ¿Entendiste, pa? La puta que es pesado. Vamos con la entrevista a Antonio Strini, colega brasileño, caso Matías Rojas. Antonio, ¿cómo es el tema de colega de ESPN, el caso de Matías? A través de la FIFA acordó con Inter Miami. Te preguntamos el caso de Corinthians. ¿Recurre al TAC, que es un tribunal independiente, o es el tema ya está superado por el Corinthians, por Matías, libertad del jugador? Mira, Arturo, lo que pasa es que desde que ha llegado acá Matías con un sueldo alto, la mayor parte de su sueldo es por derecho de imagen. Acá en Brasil es muy común que eso se pase. Pero el presidente actual de Corinthians, que se llama Augusto Melo, dijo que desde que Matías ha llegado acá no ha recibido ni un valor de este derecho de imagen, y normalmente acá es como 65 a 70% del sueldo. Entonces Matías no estaba recibiendo por acá en Corinthians, solamente su sueldo como un jugador profesional, pero la mayor parte es por este derecho de imagen, y por eso ellos y sus representantes, sus agentes, intentaron ya salir una vez, después volvieron cuando cambió el entrenador, que Matías ha tenido más oportunidades, pero ahora ya es un tema pasado para Corinthians. Van a tratar como, bueno, ya que no tenemos cómo pagar a Matías, entonces vamos a liberarlo para jugar en otro lugar. Esa es la posición. Hoy se habla de $1 millón. Quiere decir que no recurre al TAS, deja como está Corinthians, acuerdo Corinthians jugador, de tal manera a que fiche jugador libre en el Inter Miami. ¿Es así, Antonio? Sí, entonces creo que Corinthians no va a poner muchos obstáculos para que Matías salga, porque no tiene cómo pagar a él ahora. Entonces es más fácil que hagan un acuerdo para que él salga y después Corinthians le paga cuando lo pueda. Pero yo creo que para Matías estaba muy difícil acá, porque no recibía como debería, porque tenía un acuerdo con los otros directivos, que era por el presidente Duilio Montero Alves, que salió en el finales del año pasado, y con esta nueva dirección ahora yo creo que encontraron eso como lo más fácil para hacer, porque Corinthians tiene muchos problemas ahora de financieros. Entonces lo mejor es que el jugador salga para que no ponga en la justicia, y ahí se va a quedar un caso como por muchos meses. Yo creo que es más fácil que Corinthians lo libere para que busque otro lugar, para no tener que ir por la justicia y tener más dolor de cabeza. Correcto, Antonio Strini. Quiere decir que aún teniendo contrato por más tiempo, se rompe el contrato por la deuda del Corinthians, y es una salida la cual le permite fichar por el club norteamericano. Eso es, le da su pase a sus derechos del jugador, sus derechos federativos, y así se puede salir, porque Corinthians, eso es lo que digo, el presidente dijo que él no recibe como los últimos 8 meses como esos derechos de imagen. Entonces, es muy difícil para que Matías se quede acá, y Corinthians no tiene cómo pagarlo.
entonces más fácil es que él tome otro rumbo para su carrera. Bueno, y hay un paraguayo que está haciendo goles en el Corinthians. Este es el tema del caso de Matías Rojas, el caso de Ángel Romero. Sí, eso es. Un jugador que cuando volvió acá el año pasado no estaba bien. La hinchada lo criticaba mucho, pero en finales del campeonato brasileño, cuando Corinthians peleaba contra el descenso, Romero ha sido muy importante, ha hecho muchos goles, asistencias, y este año también está muy bien, está como titular empezó con Mano Menezes, ahora también con Antonio Oliveira, entonces ha rescatado esta confianza que no le tenían el año pasado, está muy bien ese año también. ¿Y podría darse la dupla de los mellizos Oscar Ángel en Corinthians, Antonio? Eso es un tema que acá en Brasil salió como hace unas semanas, pero no tenemos nuevos porque acá ahora ya no se puede también inscribir otros jugadores, entonces no creo que va a ser ahora, si fuera solamente en el medio de año, pero no sé si, porque ese es un tema que llegó acá como hace un par de semanas, pero que nada ha avanzado con eso sabemos. ¿Y 9 extranjeros hoy en cada equipo? Sí, exacto. Ayer en el Consejo Técnico de la Primera División acá de Brasil, los clubes y la CBF también han firmado esto de que ahora, antes podían 7 jugadores, ahora pueden 9 jugadores extranjeros acá por partido, cada equipo puede tener eso, es casi una Europa acá. ¿Pero cuántos en campo? ¿Pueden estar los 9 o no? Sí, pueden entrar los 9. Yo creo que ahora ya tiene como en 2 años, ha cambiado de 5 para 7 y ahora 9, entonces sí está listo para entrar 9 jugadores si fuera el caso. No se puede poner más en el banco, entonces son 9 jugadores para jugar si los clubes quieren. Muchísimas gracias, Antonio Trini, gracias por tu tiempo, muy amable, valoramos mucho la atención que tenés. Dale, un abrazo, Arturo, saludos. Gracias, Antonio Trini, el colega de ESPN. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper.